Antes de comenzar la actividad, me voy a permitir leer brevemente la semblanza del ponente que nos acompaña el día de hoy. Con nosotros va a estar Luis Fernando Gallardo Luna. Él es licenciado en Enfermería y Obstetricia por la Escuela de Enfermería del Hospital de Jesús. Está cursando actualmente la licenciatura en Derecho y Juicios Orales en la Escuela Jurídica y Forense del Sureste. Ha sido voluntario en el Cuerpo de Ambulancias de la Cruz Blanca Neutral IAP, bombero voluntario en la estación Comandante del Toro de Tlanepantla, Oriente, Estado de México. Y desde 2020 a la fecha es enfermero de práctica libre en la enfermería particular, en enfermería asistencial y capacitación con funciones asistenciales y de capacitación. También de 2015 a la fecha es profesor en la Escuela de Enfermería en el Hospital de Jesús. Y desde el 2002 a la fecha es coordinador general del Grupo Voluntario Rescate y Protección Civil, base Huitzilinán, grupo registrado en la Secretaría de Gestión Integral de Registros y Riesgos y Protección Civil. Licenciado, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bienvenido. Te agradezco mucho, bro. Y bueno, pues me da mucho gusto volver a saber a algunos de ustedes que hemos estado trabajando. Y pues para mí es un placer poder nuevamente encontrarnos aquí en las capacitaciones. Bueno, pues primeramente bienvenidos a todos. Ya conocen un poquito de la dinámica de trabajo de las capacitaciones. A mí, si alguien en algún momento durante la presentación Sí, ya está. tiene alguna duda, puede habilitar su micrófono y yo me detengo para escucharlos y resolvemos las dudas en el momento. Ya si empiezan a hacer muchas, pues podemos ir a través del chat, pero si son ordenadas, pues puede ser a través del micrófono, no hay ningún problema. Igual no sé si la persona que me está pudiendo organizar esta parte, si llegara a haber alguna duda por el chat, que alguien no pueda activar su micrófono, me pueden hacer saber, la leemos y la contestamos. Claro que sí. Perfecto, pues a todos, bienvenidos. Y bueno, el tema del día de hoy que vamos a ver va a ser la primera parte teórica de lo que es el manejo de los signos vitales. Realmente estamos a veces mal acostumbrados a entender como signos vitales como la función básica, sale nada más del manejo del paciente en cuanto a revisar su pulso, su presión. Realmente involucra mucho el, la palabra signos vitales. Entonces, el día de hoy vamos a tener la primera parte, que es una fundamentación clínica de estos signos vitales, y posteriormente ya vamos a ver la, un poquito más la parte dinámica o práctica, ya el día que nos toque la parte práctica de signos vitales, para que ustedes aprendan a identificar, escuchar y determinar la clasificación precisamente de todos estos elementos. Y bueno, vamos a comenzar. De inicio, bueno, yo sé que a algunos de ustedes de repente les puede llegar a fallar un poquito la señal, la red o lo que sea. Si gustan, damos un breve tiempo, pueden escanear el QR para que también en sus dispositivos puedan tener visualizada la presentación. Entonces, si alguien gusta escanearlo, ahí pueden abrir precisamente la presentación que vamos a estar viendo en este momento. Entonces, y tengan también la facilidad de estar lo que ya entramos, lo tenemos ahorita al principio, y si no, al final lo vuelvo a poner, ¿sale? Y sería básicamente pues todo lo que estamos viendo, lo tengan ustedes. Recuerden que la información pues tiene que ser siempre compartida, es algo para mí muy, muy importante, que la información siempre sea para todos. Entonces, les voy a dar un momentito para que lo puedan escanear y continuamos. Siguiente. Definición de signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Los signos vitales son indicadores clínicos y objetivos que reflejan las funciones fisiológicas, ¿vale?, del ser humano. Las funciones fisiológicas completas son sumamente importantes para precisamente la clasificación e identificación de cualquier tipo de alteración que se puede llegar a presentar en algún momento. Entonces, los signos vitales son precisamente esa parte que nos va a permitir a nosotros coadyuvar y entender qué es lo que está sucediendo durante algún tipo de procedimiento o proceso patológico principalmente o inclusive traumático. Entonces, ¿qué son esos signos vitales? Es esta manifestación fisiológica básica esencial para la vida. Permite valorar de forma rápida y continua el estado de salud del individuo y detectar alteraciones que pueden indicar condiciones patológicas agudas o crónicas.
Esa característica nos vamos a encontrar en lo que es la definición de fisiopatología, ¿sale? ¿Qué es la fisiopatología? La fisiopatología son los procesos biológicos y físicos anormales que se presentan en el cuerpo humano, ujú, como consecuencia de una enfermedad o condiciones patológicas. Esa es la fisiopatología. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de anatomía y fisiología humana, hablamos de esta parte normal que trabaja o funciona en el organismo. Y hablando de una fisiopatología, es cuando hay una alteración fisiopatológica por algún agente externo, ujú, que genera precisamente de forma subjetiva y objetiva ciertas manifestaciones clínicas. Nosotros como personal de primer contacto es importante que conozcamos cuáles son estas manifestaciones clínicas primarias al momento de atender una urgencia. Y esto lo encontramos a partir de la valoración de los signos vitales. Y para poder yo entender los signos vitales, debo de saber lo que es lo normal y lo anormal para saber cuáles son mis parámetros de control. Y aquí empezamos en lo que es la división entre la parte clínica y la parte diagnóstica. La parte clínica implica precisamente la identificación de estos signos de alerta, esos signos de alarma que estoy encontrando, y en base a lo que yo encuentro en esta clínica, se va a generar un diagnóstico. ¿Cuáles son las limitantes legales en la atención de primeros auxilios? Que la parte clínica la vamos a llevar a cabo nosotros como primeros respondientes, pero no vamos a generar un diagnóstico, porque legalmente tenemos a veces esa mala manía de generar diagnósticos, ¿sale? En la atención de primeros auxilios, en la atención prehospitalaria no se recomienda dar diagnósticos, se maneja una parte clínica. Ya el diagnóstico la tiene que manejar específicamente ya en la parte hospitalaria, ¿sale? Ya si el médico o la enfermera, que son los que tienen que manejar la parte diagnóstica, ¿sale? Nosotros como primer contacto manejamos la parte clínica. Únicamente identificamos cuáles son los factores de riesgo, pero no con eso yo voy a determinar qué enfermedad tiene o qué padecimiento tiene. Sencillamente estoy identificando qué factores de riesgo tiene en ese momento que yo pueda contrarrestar a través de ciertos procedimientos básicos. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Perfecto. No, Entonces, no tenemos. muy bien. Entonces, esta clínica es el conjunto de procedimientos sistemáticos y habilidades que permiten observar. Primeramente, lo más importante va a ser siempre la visión. Lo que yo observe en ese paciente es importantísimo, porque todo va a partir de la visión. Después, hay que ya que observé, debo de identificar qué estoy observando. Y para esto, yo debo de tener el conocimiento de lo que estoy viendo, porque yo puedo ver claramente algo, pero si no lo conozco, no sé qué es. Tenemos una regla en el área de salud que a mí me gusta mucho, que es precisamente los ojos no ven lo que la mente no conoce. Entonces, aunque yo lo esté viendo, si no sé qué es, pues nunca voy a poder saber identificarlo. Después de que identifique, debo de analizar y valorar los signos y síntomas de un paciente. Aunque el tema son signos vitales, también voy a hablar un poquito de lo que son los síntomas, ¿sí? Con el objetivo de establecer un juicio clínico. ¿Para qué nos va a servir este juicio clínico? No para diagnosticar, sino para tomar una decisión, ¿sí? Terapéutica y evaluar la evolución del estado de salud. ¿Y cómo hacer una decisión terapéutica? Por ejemplo, yo veo una persona que se encuentra en una crisis convulsiva. Por esa crisis convulsiva, ya identifiqué, no tiene enfermedades previas, no se ha golpeado en la cabeza, aparentemente no hay algo que podría yo decir está provocando una convulsión. Sin embargo, me dicen, es que ese rato estaba enfermo y tenía fiebre. Checo temperatura y la tienen 39, en 40 y está convulsionando. Entonces esa convulsión es secundaria ¿a qué? A un cuadro febril. ¿Cuál sería mi terapéutica? Pues intentar disminuir esa fiebre. Obviamente yo tampoco me voy a poner a meter medicamentos, pero sí tengo otras técnicas que me pueden servir como colocar compresas frías, como colocar compresas a temperatura ambiente, darle un baño a temperatura ambiente para empezar a regular su temperatura y disminuir precisamente esas crisis convulsivas, ¿no? Poniendo como ejemplo esta parte de la temperatura, algunos recordarán, yo todavía lo viví hace algunos años, que nos llegaban los niños con fiebre y en el hospital tenían los bloques de hielo y los acostaban ahí para bajarles rápidamente la temperatura. En adultos también se llegó a manejar. Pero ¿cuál es la problemática?
de este tipo de técnicas que se encontró después, pues que causaba un shock térmico, ¿no? En el cual pues a veces llegaba a perjudicar más o a dañar al paciente que a la mejora que le podía causar. Ahora, por ejemplo, les recomiendo para poder bajar un cuadro febril o una fiebre, se puede meter a bañar, pero con agua a temperatura ambiente. De preferencia, o lo idóneo, por ejemplo, en niños, es que sea por inmersión. Yo tengo un niño con fiebre, pongo una tina a temperatura ambiente, no caliente, sino ligeramente tibiecita, temperatura ambiente, y lo tengo sumergiendo ahí y estoy constantemente en movimiento del agua, colocando el agua desde la parte de la nuca y que recorra por todo su cuerpecito. Esto va a ser una que empieza a favorecer que el cuerpo empiece a recuperar su temperatura corporal normal y aparte el agua obviamente con el movimiento se va a enfriar y también va a ayudar a que va disminuyendo la fiebre, pero se va a enfriar de forma paulatina de una temperatura ambiente a una temperatura menor, evitando crear un choque térmico a que se lo meto yo al agua fría. Pobre niño, lo voy a causar una problemática mayor. ¿Vale? O, por ejemplo, en esta evaluación nos llegaban casos muy curiosos. ¿Alguna vez alguien, me gusta ver sus caras en algún momento, pero simplemente, bueno, yo lo veré en la parte práctica, pero ¿alguien ha visto un bebé alcoholizado? Me imagino que no, pero llega a pasar y No, a veces no saben que es nunca. alcoholizado. ¿Han visto nos llegaban a veces bebés a los hospitales que como tenían fiebre, en verdad, en vez de usar agua, los bañaban y los empapaban en alcohol. O sea, pero no, no es una comprecita aquí atrás, no. Literalmente les vaciaban botellas de alcohol completa en todo el cuerpo. Y aparte de causar irritación y quemaduras en la piel, obviamente el bebé a través de la piel, que es muy delgadita la de ellos, absorbía una gran cantidad de alcohol y a veces llega el bebé hipoactivo, todo oído, pues venía alcoholizado, porque los bañaban en alcohol. Entonces, sí hay que entender que hay ciertas técnicas que ya no podemos utilizar en el manejo de los pacientes. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Signos vitales. ¿Qué vamos a tener como signos vitales? Frecuencia cardíaca, pulso, frecuencia respiratoria, tensión arterial, temperatura corporal, saturación de oxígeno y reflejo pupilar. Esos son los signos vitales. ¿Qué son los signos no vitales? La glicemia capilar y el dolor. Empecemos por explicar esa parte. ¿Qué es un signo? Un signo es algo que yo puedo medir, que yo puedo observar, que yo puedo comprobar que existe. Eso es un signo. Un síntoma es lo que el paciente me va a referir que tiene, pero que yo no puedo comprobarlo. Hago un ejemplo. Si llega una persona al servicio de urgencias, llega con náuseas, llega mareado, llega con vómito. ¿Cuál de esos tres son signos y cuáles son síntomas? En este caso, el mareo y las náuseas son signos, son síntomas. ¿Por qué? Porque yo no los puedo ver. Él puede referirlos, pero yo no tengo algo que los compruebe. Sin embargo, yo el vómito como tal, sí sería ¿qué? Un signo, porque lo está manifestando y lo estoy observando y estoy viendo que la persona está vomitando. Y aparte, inclusive que soy asqueroso, lo puedo medir, lo puedo cuantificar. Entonces es algo objetivo. En conclusión, los signos es toda aquella manifestación objetiva y lo que refiere en el paciente como signo, perdón, como síntoma, es subjetivo. Entonces, los signos son objetivos, los síntomas son subjetivos. Por eso es que la frecuencia cardíaca, que es algo objetivo y es un signo de vida, es una manifestación objetiva de vida, porque si no hay frecuencia cardíaca no hay vida. Si no hay pulso, no hay vida. Si no hay respiración, no hay vida. Si no hay tensión arterial, no hay vida. Si no hay temperatura, no hay vida. Si no hay saturación, no hay vida. Si no hay reflejo pupilar, no hay vida. Por eso son signos vitales. Si no hay, no hay vida. Y esa frecuencia cardíaca, por ejemplo, se vuelve objetiva al momento que yo le doy un parámetro de control. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca se mide en tiempo. En este caso, en latidos por minuto. ¿Cuántos latidos tienen un periodo de 60 segundos? El pulso, ¿cuántas pulsaciones hay en un periodo de 60 segundos? La frecuencia respiratoria igual se ve cuántas ventilaciones hay en un periodo de un minuto.
La tensión arterial se mide en milímetros de mercurio, la temperatura corporal en grados centígrados, la saturación de oxígeno en porcentaje y el reflejo pupilar en milímetros. Entonces, todos esos son signos objetivos. Tenemos signos no vitales, como por ejemplo la glicemia capilar. ¿Qué es la glicemia capilar? La toma de la glucosa. La glucosa es importantísima que la metamos en este tema, pero hay que tomar en cuenta que ese es un signo, pero es un signo no vital, ¿vale? Si yo le tomo la glucosa a un paciente que acaba de fallecer, me va a marcar. Entonces, ¿por qué? Porque hay presencia de glucosa en sangre. Entonces es un signo, pero es un signo no vital. El dolor, esta es pregunta general para todos ustedes que me quieran contestar. ¿El dolor es un signo o es un síntoma? Es un Síntoma. síntoma, ¿no? Se Síntoma. podría, se podría manejar más como un síntoma, porque es algo que el paciente nos va ¿qué? A referir. Pero yo no puedo comprobar que realmente le duela. Sin embargo, hay una parte de objetividad a nivel clínico en cuanto al dolor, que intenta, porque no garantizo, que lo convierta propiamente en un signo, que es la escala de EVA del dolor. Algunos de ustedes lo han de haber escuchado. Se hizo muy popular ahora en la película esta de Grandes Suárez con el Baymax, el robo enfermero, que te decía, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto te duele? ¿Mm? Comentábamos que este tipo de escalas sí son importantes, pero el dolor es estrictamente algo subjetivo. Al colocar la escala de EVA para intentar su objetivo, es nada más para darnos una guía, pero no es algo que sea específico o que sea muy claro. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que acaba de recibir, no sé, por ejemplo, se lastimó la uña y él jamás en su vida se había lastimado, ni se había golpeado, porque es una persona que se cuida mucho, el día que se lastima la uña, para él es un dolor horrible y es un dolor de 10. Por esa misma persona, posteriormente, sufre una lesión, sufre una fractura, y ese dolor de uña de que para él en su momento fue un 10, ahora es un 1 o un 2 a comparación del dolor de una fractura. Entonces, realmente no es una escala exacta efectiva. Y a mí me han tocado, por ejemplo, aquí en la escuela, les explico eso a mis alumnos. Si un paciente te dice, es que me duele un 10, dices, es que ni está gritando, ni tiene la frecuencia cardíaca alterada, no le duele mucho. Tú no sabes, porque tal vez él jamás en su vida se ha lastimado. Y ese pequeño dolor que presenta ahorita es lo máximo que en su vida ha sentido. Para él es un 10. Para nosotros que tal vez ya hemos sufrido múltiples lesiones en la vida, pues sea un 1 o un 2. Entonces, la escala no es para poder dar algo una objetividad, es más que nada para darles una idea de qué es lo que percibe el paciente y transformarlo en una opción numérica. No sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario o alguna duda. ¿Cuál iglesia, mi amor? Perfecto. Muy bien, pues continuamos entonces. Frecuencia cardíaca. Comenzamos con lo que es la frecuencia cardíaca. ¿Y qué es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es específicamente las veces que el corazón tiene el movimiento o sus movimientos naturales en un lapso de 1 minuto. Explico porque a veces tenemos un poquito de confusión entre lo que es frecuencia cardíaca y lo que es el pulso. Según la Asociación Americana del Corazón de la AJA, nos menciona que la frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que el músculo cardíaco, como músculo, como órgano, realiza los movimientos armónicos. O sea que tienen que ser congruentes, rítmicos, con una capacidad de despolarización y repolarización auriculoventricular. Esta capacidad de polarización y despolarización lo dan a través de las células eléctricas por las que está conformado el corazón, el cual permite que tenga precisamente este movimiento rítmico en el transcurso de 1 minuto. Estos procesos eléctricos permiten la contracción y relajación del corazón, asegurando la circulación sanguínea adecuada hacia todo el organismo. Entonces, la frecuencia cardíaca es esta polarización y despolarización, ¿sale? Que se realiza en el músculo cardíaco de una forma rítmica y armónica, y para su medición se toma como parámetro de tiempo 1 minuto. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Entonces, continuamos.
La circulación, para que pueda yo explicarles a ustedes algo tan sencillo como checar el pulso o checar la frecuencia cardíaca, tenemos que entender todo lo que conlleva a un proceso circulatorio. Ya hemos tocado estos puntos en temas anteriores, pero tenemos que estarlos repasando porque son importantes en la dinámica de trabajo y entender realmente cómo funcionan estas actividades biológicas. Y nos dice, primeramente, el corazón, ¿sale? Tiene una capacidad, ¿sale? ¿Para qué? Para poder hacer un bombeo y tiene una generación de carga. Nuestro cuerpo completo está conformado por un sistema circulatorio muy extenso, ¿sale? Todo mi cuerpo en general conserva un sistema circulatorio. Si nos vamos a nivel estructural, nuestro cuerpo está conformado por la unidad funcional más pequeña del organismo, que se llaman células. Cada célula que se junta o se une con más células, en conjunto, un montón de células empiezan a formar una estructura llamada tejido. Un conjunto de múltiples tejidos me van a conformar a mí lo que ya un órgano. Y un conjunto de múltiples órganos me conforman lo que es un sistema. Entonces, si nosotros lo vemos desde esta parte estructural, nuestra formación empieza desde una célula, tejido, órgano y sistema. Para que esta célula pueda funcionar, requiere básicamente de dos elementos fundamentales, que es el oxígeno y la glucosa. ¿Quién se encarga de transportar el oxígeno y la glucosa a todas las células de todo mi cuerpo? Porque todo mi cuerpo, dijimos, está conformado por células. Mis huesos están conformados por células. Mis tejidos están conformados por células. Mi piel está conformado por células. Todos mis órganos, pulmón, riñón, ojos, hígado, estómago, todos están conformados, cerebro, están conformados por células. Entonces, ¿quién le va a llevar esa glucosa y ese oxígeno a todas esas células? Pues el torrente sanguíneo, ¿vale? El torrente sanguíneo se va a encargar de llevar todos estos elementos a cada célula de mi cuerpo, a cada parte de tejido de mi cuerpo, generando de esta manera pues una irrigación sanguínea completa. Tomando en cuenta esto, pues la toma de pulso y la toma de frecuencia cardíaca involucran que realmente esta circulación se esté llevando de forma adecuada en todos los sistemas. Por eso es que tenemos, en el caso de la toma del pulso, diversos puntos de toma del pulso, ¿vale? Entonces, para entender esto, tenemos que entender lo que es la parte de la circulación mayor y la circulación menor en grandes rasgos, ¿vale? Toda la sangre que llega del cuerpo hacia el corazón. No lo metí bien. Adelante, adelante. ¿Qué pasó? Ok, pensé que Espérame. había alguna pregunta. Toda la sangre que viene del cuerpo hacia el corazón ingresa a través de las venas, que viene por un conducto pequeño que se llama vénula, luego ya se convierte en una más grande que se llama vena, y van a llegar a la parte del corazón que está conformado, ¿sale?, del lado derecho, viendo que el paciente pues lo estamos viendo de frente. Llega al lado derecho del corazón, llega a la parte de la aurícula del lado derecho, y de aquí se va a mover al ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a generar una fuerza de eyección que va a mandar y va a salir la fuerza a través de ¿quién? De este conducto que es la arteria pulmonar, que siendo una arteria en la circulación menor, lleva sangre desoxigenada. Va a llegar a los pulmones y en el pulmón va a dejar esta sangre precisamente que trae sangre venosa. Es sangre sin carga de oxígeno. La va a dejar aquí en el pulmón, se va a cargar de oxígeno y va a regresar ahora oxigenada a través de 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas, que van a regresar a la parte superior, que es la aurícula del lado izquierdo. Llegando a la aurícula izquierda, va a pasar al ventrículo izquierdo y esta sangre peroxigenada, y de aquí le va a inyectar por el callado aórtico a todo mi cuerpo. Al momento que lo eyecta y lo carga, esta circulación se va a dividir de forma ramificada a todos los tejidos, a todos los órganos, a través de lo que es la arteria, la arteriola y una red capilar.
Esta red capilar está conformada por pequeños vasitos capilares que abarcan o abrazan los tejidos y a las células. Aquí precisamente lo que va a hacer las células es que van a tomar esta sangre oxigenada que está llegando aquí, la van a metabolizar, van a generar un proceso de desecho en el cual van a dejar la sangre ahora con un desecho de dióxido de carbono que va a regresar por las capilares conectándose con la vénula y regresando por las venas. Y nuevamente vuelven a retomar todo este ciclo, ¿vale? Conocido en su generalidad como circulación mayor y circulación menor. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Sí, En la estructura del corazón, ¿alguien me podría mencionar por qué nos dicen que tenemos que tomar la presión sanguínea en el brazo izquierdo? ¿Cuál es el motivo? por la arteria aorta. Exactamente, precisamente porque efectivamente la arteria aorta, que aquí la podemos observar, que sale directamente del ventrículo izquierdo, eyecta la sangre con mucha fuerza y la aorta hacia dónde se va, hacia la izquierda. Entonces, lo que ramifica hacia el lado derecho es una subramificación ¿de quién? Del callado aórtico, no es directo. De hecho, esta subramificación que tenemos aquí es la que irrigaría nuestro lado derecho. En realidad, nuestro lado derecho está un poquito menos irrigado que el lado izquierdo, por eso. No tiene que ver con la posición del corazón, tiene que ver con la inclinación de esta arteria. La arteria aorta, a través del callado aórtico, sale más hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho es una subramificación. Por eso siempre te piden que debes de checar mejor la tensión arterial del brazo del lado izquierdo. ¿Sí va quedando claro? Muy bien. Si hay Tenemos una alguna duda duda, por medio del chat que dice, ¿a qué se debe que algunas personas no presentan dolor? ¿cómo dolor? Eh, no sé si Adela nos quiera extender un poquito más de su pregunta. Sí, pues me da su micrófono sin problema. Bueno, si gusta lo que lo pone por medio del chat, Ah, ok. continuamos con la presentación. Gracias. Posiblemente no tenga micrófono ahorita. Ok, Sí. entonces precisamente, Y Carlos tiene una pregunta. adelante Adelante, Carlos, por Carlos. favor. Ejemplo, cuando es cierto lo que dicen ellos que cuando te vas a tener un infarto, te duele la mano izquierda. El infarto, cuando yo hablando de un infarto, el infarto va a depender qué tipo de infartos, porque bueno, en la siguiente clase que habla del tema de RCP, vamos a ver que el infarto es cuando hay una obstrucción en alguna arteria, principalmente arterias importantes, que irrigan algún órgano, porque puede haber infartos cerebrales, infartos pulmonares, infartos cardíacos, hepáticos, renales, pero me imagino que tu pregunta va enfocada específicamente a la parte del infarto cardíaco. Sí, no, En el sí, caso del infarto cardíaco, sí llega a haber un dolor opresivo y una irradiación hacia el brazo izquierdo, principalmente cuando el infarto se presenta en las arterias coronarias superiores en la parte de las aurículas. Y es cuando se llega a precisamente irradiar ese dolor hacia el brazo izquierdo. Sin embargo, no es una regla, porque cuando el daño se encuentra a nivel ventricular, el dolor se va hacia el epigastrio, hacia el estómago, y muchas veces lo confunden con gastritis. Pero sí, sí se puede llegar a presentar ese dolor. y otra pregunta, si un usuario nos dice, bueno, una persona en un momento nos dice que le duele el lado izquierdo del brazo, ¿lo debemos de tomar como advertencia o dejarlo pasar? Para nosotros es una parte de los datos clínicos. La otra serían sus antecedentes, su estilo de vida y algo muy importante que a veces llega a presentar, porque muchas veces o la mayoría de las veces que me ha tocado ver el dolor en el brazo izquierdo, es más que nada por una sugestión de la persona. ¿Cómo podemos hacer una prueba que es rápida y nos puede llegar a funcionar? Pedirle que por favor coloque su mano en el pecho y respire profundo y que saque aire. Si él me refiere que el dolor disminuye o varía al momento de inhalar y exhalar, entonces posiblemente el dolor que tenga esté más irradiado por una parte muscular que por la parte cardíaca. Sin embargo, me dice es que siento un dolor opresivo en el pecho muy fuerte, a la respiración profunda el dolor no se modifica,
y ni en el brazo ni en el tórax, aguas. Ahí sí tenemos un dato clínico de que posiblemente sea un infarto. Pregunta, ahí mismo, ¿cómo cuánto tiempo tendríamos para tomar una acción o dejarlo pasar para llamar a a las urgencias? De hecho, cualquier dato clínico que nos presente un dolor opresivo es una urgencia. ¿Cuánto tiempo? Puede variar. Tenemos personas que pueden tener infartos fulminantes, que si no se atiende en los primeros 5 minutos, ese paciente se puede morir. Así también tenemos pequeños microinfartos que presentan sintomatología parecida, que a veces no le llegan a dar importancia. Hay una isquemia llena del corazón y el paciente sigue vivo y pues se puede dar cuenta hasta años después de que sufre un infarto. Entonces lo ideal es que cualquier dato clínico, que sea un dolor opresivo, alguna molestia hacia el brazo o una gastritis que no se cura ni con ningún medicamento que le hayan dado contra la gastritis, puede ser que desde que tome su leche de magnesia, que tome omeprazol, o sea, que no haya disminución de ningún tipo, inmediatamente es ir al hospital a valoración, porque a veces son problemas cardíacos. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos? En realidad es algo que no podemos especificar. Digo, hay pacientes que pueden aventarse meses con un infarto, hay pacientes que en 5 minutos pues ya los perdimos. Entonces, dato clínico de dolor opresivo y molestia, a hospital. Más vale descartarlo. Gracias. No, Muchas al gracias. contrario. ¿Tienes otra duda, Carlos? Y me imagino que de la pregunta que habían hecho de por qué a veces hay personas que no tienen dolor, me quiero imaginar que se van a la parte del infarto, porque a veces son infartos pequeños que sí no hay dolor, pero sí hay una molestia. Y son microinfartos que sí da causa un daño isquémico en el corazón, pero a veces no es perceptible en ese mismo momento. Y sí pueden ser inclusive hasta un poco asintomáticos. Se pueden llegar a presentar. Digo, tenemos pacientes que les hacen un electro, se les hacen estudios, y resulta que hace 20, 30 años tuvieron un infarto y nunca se dieron cuenta. Muchas gracias. Tenemos otra duda por medio del chat. Dice, ¿es correcto tomar la presión sobre la ropa o lo indicado es hacerlo sobre la piel? Lo indicado sería hacerlo sobre la piel, que lo vamos a ver en la toma de tensión arterial. Sin embargo, si la ropa es delgada y el paciente no puede subirlo, o si lo sube genera mucha presión en la parte superior, lo ideal sería extenderlo lo más posible y tomarlo sobre la ropa, si la ropa es delgada, porque nos haría más daño o tendremos mayor problemática si la remangamos toda y será una presión. Muchas gracias. Estamos- Tenemos otra duda Adelante. de Nuri que dice, ¿qué se recomienda que que haga el paciente en esos casos? Me imagino que fue en la parte del infarto, profesor. ¿Y las sudaderas cómo estarían? No sé, tendríamos que hablar. ¿Qué preguntas? En el caso de lo del infarto, si gustan ese tema, lo vamos a tocar la siguiente clase, que es lo de infarto y RCP específicamente, que sería la siguiente clase, se detalla específicamente esa parte. Pero bueno, en general, ¿qué podemos hacer? Se tiene que poner primero el paciente en reposo, que se mueva ya lo menos posible. Se tiene que mantener en una posición sedente, de preferencialmente que no se acueste, una posición sedente. En algunas ocasiones, si el paciente no tiene ninguna contraindicación farmacológica, se le puede apoyar, si tenemos a la mano, con una aspirina. Normalmente tenemos la de 500. Se le pueden dar dos para que sean 1000 en ese momento para que nos funcione como un antiagregante plaquetario y pueda reducir el riesgo de alguna trombosis y nos permite por lo menos llegar lo más rápido al área hospitalaria. Y allí en la hospitalaria se activa lo que se llama código infarto, donde van a dar todo el siguiente seguimiento farmacológico para poder dar la atención al paciente, pero de inicio sería mantenerlo sedente, estar valorando signos vitales y se puede manejar, si no hay contraindicaciones medicamentosas, 2 aspirinas de 500 para fomentar ya 1 gramo y que eso genere una protección cardiovascular en el paciente. Normalmente a los pacientes hipertensos les mandan la Protect de 100 miligramos, que es como preventivo, pero ya en caso de que haya una emergencia, los 100 miligramos no te van a servir de nada, ¿no? Hay que meter una dosis más alta, como emergencia. Nada más, única ocasión. Gracias. ¿Vamos bien hasta aquí? Así, adelante, adelante. Sí. ¿Cómo es sedente? ¿De pie? Sedente, sentado. Sí, correcto, perdón, mis palabras técnicas. Sedente, sentado. Tiene que estar sentado, con las piernas rectas
y la espalda firme para evitar precisamente tanto una caída como que la circulación tenga una mayor incremento en su presión. Si lo acostamos, podemos incrementar el flujo sanguíneo y en ese momento pues es lo que no queremos, porque si hay un trombo se puede desplazar. Perfecto, muchas gracias. Ya no No, al tenemos contrario. dudas. Perfecto, continuamos entonces. En el caso de la actividad eléctrica del corazón, el corazón, para que yo pueda hablar de frecuencia cardíaca, de nada más de checarle el pulso, así de sencillo, tengo que entender todas estas funciones. Ya vimos cómo es la circulación, ya vimos cómo ingresa la sangre, cómo sale. Pero este corazón, comentábamos, tiene que tener un proceso de ¿qué? De movimiento, que es lo que vamos a checar como nosotros como frecuencia cardíaca. Este movimiento se va a dar a cabo a través de un proceso eléctrico que se encuentra dentro de la estructura del corazón, que está conformado por lo que es el nodo sinusal, que es la parte principal que se encuentra en la parte superior de la aurícula del lado derecho, y ese nodo sinusal es muy específico. De hecho, hay especialistas, tanto en la filosofía como en la medicina, que dicen que cuando uno empieza en el desarrollo embrionario, se genera precisamente esta primera chispa, lo que conocemos como la chispa de la vida, en el nodo sinusal. Al darse esta primera descarga y lanzarse el corazón, es cuando empieza el corazón a latir por primera vez. Y excepción de que alguien sufra un paro o algo, en una vida de desarrollo normal, una vez que el nodo sinusal empieza, no termina hasta el término de nuestra vida y siempre va a estar funcionando. Entonces sale el nodo sinusal, no sé si se alcanza a ver la flechita que estoy moviendo. Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Sale del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. De aquí se recorre por las paredes internas intraventriculares, que sería por el haz de His, y se recorre hacia las fibras de Purkinje hacia el lado derecho y el lado izquierdo de la parte ventricular, que es la que va a ser la contracción. De hecho, aquí la imagen no se aprecia muy bien, pero en realidad la parte del ventrículo izquierdo tiene una densidad muscular mucho mayor, lo que es la que va a ser la eyección cardíaca a nivel del callado aórtico. Esta actividad eléctrica se puede presentar ya en un electrocardiograma, en el cual representamos la onda P como la contracción auricular. O sea, esta parte de aquí cuando se contrae, sale esta pequeña onda P. El complejo QRS corresponde a la contracción ventricular, o sea, cuando se contraen los de arriba, onda P. Cuando se contraen estos dos de abajo, se ve el QRS. Y cuando se repolariza o se relaja y se llena de sangre, ¿sale? El ventrículo, aquí arriba nuevamente, en este espacio, que es la repolarización ventricular, sería la onda T. Por un electrocardiograma básico nos faltaría ver la repolarización ahora auricular, pero en un electrocardiograma básico no lo podemos detectar porque quedaría escondido por atrás del QR por la forma de la imagen del electro. Pero en general, básicamente es lo que representa un electrocardiograma, la estructura básica eléctrica de cómo se va a contraer el corazón. El corazón como tal, de forma mecánica, tiene el movimiento, pero ¿quién le va a dar el movimiento a este conducto mecánico? La actividad eléctrica. Según yo mande la contracción eléctrica al ritmo que yo necesite, es como el corazón va a estar latiendo. Para que se den una idea, ¿alguien alguna vez se ha colocado un electroestimulador para cuando están contracturados? Ven que se colocan los parches en los músculos. Y tú puedes regular qué tanta intensidad y contracción requieres. Entonces, como tú lo regules, es como el músculo va a estar ¿qué? Contrayéndose. Es lo mismo del corazón. El nodo sinusal es el que va a dar el ritmo de forma natural para que el corazón tenga esa contracción. Si el ritmo sinusal se altera y lanza una descarga más rápida o acelerada, el corazón va a latir más rápido. Si la descarga es más lenta, en la separación de los Rs, sería un poco más lenta nuestra frecuencia cardíaca. Si el nodo sinusal se elimina y nada más queda funcionando el nodo auriculoventricular, el que va a latir nada más serían los ventrículos. Entonces, todo tiene la capacidad de trabajo, pero en sí quien tiene que llevar la batuta, ¿quién es? El nodo sinusal. Esto es importante porque vamos a ver más adelante lo que son la taquicardia. La taquicardia tiene un nombre específico que se llama taquicardia sinusal, porque ¿de dónde está saliendo? Del nodo sinusal. Si yo hablo de una taquicardia ventricular, ahí ya es otra situación diferente, que sería por los signos vitales, que es una arritmia, porque la descarga sale de aquí y pierde el control el nodo sinusal. No sé si hasta aquí veíamos bien. Perfecto. Adelante, adelante.
Sí, solamente contestaron que sí le han puesto el aparato que mencionó, que fue una enfermera quien se lo Ujú. puso. Sí, y ella hace la electroestimulación, y así como se mueve su músculo, así se tiene que mover el corazón, que al fin y al cabo, pues también es un músculo. Ok, y aquí vamos a empezar ya con los términos correctos, que es la normocardia. ¿Qué es la normocardia? La normocardia es precisamente la frecuencia cardíaca normal. A eso le conoce normocardia, la frecuencia cardíaca normal, ¿vale? Y la normocardia precisamente es la frecuencia cardíaca que se encuentra dentro de los valores fisiológicos normales, indicados una actividad eléctrica contráctil adecuada del nodo sinusal, o sea, el nodo que se encuentra en la parte superior, o también conocido como sinoatrial, es lo mismo, en condiciones de reposo. Una persona en reposo, su frecuencia cardíaca normal debe ser entre 60 a 100 latidos por minuto. Bibliografía de esto, Asociación Americana del Corazón, porque también hay otro tipo de literaturas que lo manejan de 60 a 80, como se eleva Reyes, pero por cuestiones de conocimiento general en materia de actividad eléctrica, tomamos el de la Asociación Americana del Corazón. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Bradicardia. Entonces dijimos, la normocardia es de 60 a 100 latidos por minuto en reposo. Bradicardia sinusal. Aclaro, todo esto es sinusal, ¿eh? Normocardia sinusal. Taquicardia o bradicardia sinusal, porque viene del nodo sinusal. Si no viene del nodo sinusal, ya es una arritmia, y ese es otro cuento. Bradicardia sinusal. Es una disminución de la frecuencia cardíaca, disminución. Bradi significa ¿qué? Bajo. Cardia, corazón. Disminución de la frecuencia cardíaca. Es una disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de los rangos normales con origen en el nodo sinusal. Conserva ritmos regulares. Puede ser fisiológica, por ejemplo, en atletas. Hay atletas que te van a manejar por debajo de 60 de la frecuencia cardíaca. Una persona normal que lleva una vida rutinaria de 60 a 100, un atleta de alto rendimiento por el incremento del músculo cardíaco que tiene un crecimiento y un reforzamiento ventricular, pueden llegar a generar frecuencias cardíacas más bajas, ¿vale? Porque su corazón es un poquito más grande. ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Y Y se tenemos considera, una ajá, que dice, ¿qué es lo que ocurre con el corazón cuando nos dicen que existe un soplo y qué riesgos se puede presentar en una emergencia? ok, el soplo ya es una cardiopatía. El soplo es precisamente cuando en este espacio no hay un buen cierre de las válvulas y llega a pasar o a haber un pequeño retorno sanguíneo. Y se escucha con un ritmo, y ese es más detectable a través de la auscultación con el estetoscopio. Se escucha un sonido extra de lo que se tendría que escuchar normalmente. Hay dos tipos de soplos, un soplo funcional y un soplo que propiamente no es funcional. Un soplo funcional no genera ningún tipo de problema. De hecho, yo tengo un soplo funcional, el cual lo único que pasa es cuando hago ejercicio en exceso de alto impacto, me canso muy rápido porque precisamente tengo alteración valvular. Hay personas que sí pueden llegar a tener un soplo que no sea funcional y al momento de hacer ejercicio de alto impacto no hay un buen retorno, puede causar algún tipo de arritmias y se le tiene que poner en reposo de forma inmediata para que se pueda volver a regular. Si no, puede causar alteraciones cardíacas y puede causar una arritmia. Entonces sería ya una emergencia como tal, porque se puede llegar a complicar. Por eso especialmente el soplo es la mala estructura de alguna de las válvulas que está permitiendo un ligero retorno de la sangre y el cual al momento de la auscultación genera un sonido extra. Muchas gracias. Tenemos otra duda. Ujú. ¿Qué tan fiable es la medición de los relojes inteligentes que muestran la frecuencia cardíaca y algunos otros signos? En el caso de los relojes inteligentes, dependiendo de la marca, porque son marcas buenas, como por ejemplo, como son, no sé, ahorita las demás comunes que he visto son Huawei, por ejemplo, que sí manejan esos relojes inteligentes. En cuanto a la parte de la oximetría y de la frecuencia cardíaca, son viables. Sí, sí los detectan adecuadamente. Solamente hay unos modelos que acaban de sacar que son para tensión arterial, que no los recomiendo mucho, pero también vamos a ver al rato qué es lo que nos marca la norma para eso. Pero sí, de hecho, son funcionales.
Yo los he comprobado con pacientes, se los pongo, he hecho esas pruebas con diferentes relojes inteligentes, se lo pongo al paciente, se lo comparo con un oxímetro de pulso como tal, y las variaciones son mínimas, hablamos de 2 o de 3 variaciones por mínimo. Entonces sí, sí son buenos. Gracias, ya no tenemos dudas en el chat. Perfecto. Ya lo que es una taquicardia, ¿sale? La taquicardia es el incremento de la frecuencia cardíaca, ¿sale? En un aspecto ¿qué? Perdón, fisiológico. Un momentito. Una disculpa. Es un aumento fisiológico y patológico de las frecuencias cardíacas, la taquicardia. Taqui, arriba. Bradi, abajo. Taquicardia, incremento de la frecuencia cardíaca del ritmo sinusal. Recuerden que estamos hablando de lo normal, que es el ritmo sinusal. Todavía no entramos al tema de arritmias. ¿Sale? Si lo normal habíamos dicho que era de 60 a 100, por debajo de 60 sería la bradicardia y por arriba de 100 sería la taquicardia. ¿Sale? No hay rango de error. Si tiene 101, como tal ya se considera taquicardia. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Esto se puede llegar a presentar a taquicardia, pues es muy común. Por ejemplo, si estamos haciendo ejercicios con ecuadores febriles, en pacientes con hipertiroidismo, con anemias, con dolor. El dolor obviamente te va a elevar la frecuencia cardíaca, con ansiedad. Son datos clínicos normales, pero recordemos que la taquicardia es una taquicardia sinusal que se altera de forma normal por algún agente externo, que puede ser desde un ejercicio hasta un estado de ansiedad. ¿Vamos bien hasta aquí? Pero que no conlleva propiamente un riesgo a la salud de la persona. ¿Dudas, comentarios? Creo que no. Perfecto, No. continuamos. Y nos dice, pulso. Ahora sí, ¿qué es el pulso? La frecuencia cardíaca, dijimos, es las veces que el corazón late en un minuto. Al momento que el corazón late, hace una eyección a través del callado aórtico. Esta eyección a través del callado aórtico se ve ramificando en las arterias y en arterias más pequeñas que se llaman arteriolas. ¿Sale? Y aquí es donde vamos a poder nosotros percibir precisamente la fuerza de eyección de la sangre. Por cuestiones fisiológicas y de física básicamente, a mayor distancia se encuentre precisamente la eyección de la sangre, puede llegar a haber variaciones. Por ejemplo, como le dijimos, el callado aórtico sale directamente del lado izquierdo, cuando es del lado derecho, puede haber variaciones entre cada una, ¿sale? Por ejemplo, el pulso que tomamos en la mano derecha va a ser un poco diferente al pulso que se toma en la mano izquierda o la que tomo en el pie. Puede llegar a tener variaciones. Pero eso es normal porque los conductos son de diferentes calibres y salen de diferentes espacios. Y por eso el pulso sí va a variar. Básicamente el pulso es la expansión rítmica. Ay, me acordé. ¿Qué pasó? Se desprendió el micrófono. No se preocupe, no pasa nada. Entonces, no sé si se alcancen a ver aquí en donde estoy yo, precisamente lo que hace esta frecuencia cardíaca, este pulso, perdón, es al momento que sale y yo palpo esta arteria, percibo las pulsaciones que salen al momento de incorporarse la sangre contra la pared de la arteria. Y eso es lo que yo detecto como pulso y son pulsaciones por minuto. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Me parece que no, ¿verdad? Muy bien. Tenemos una duda por medio del chat. Deme un Adelante. segundito, por favor. Claro que sí, Dice, muchas en gracias. una persona adulta de 88 años, ¿qué presión debería tener normalmente? Depresión, ahorita lo vamos a ver en los temas de presión arterial. En Gracias. cuanto a pulso, puede llegar a variar. Un adulto mayor puede tener una frecuencia, un pulso un poquito menor. Hablamos de unos 88, 80 más o menos por ahí. Pero en la frecuencia, cuanto a la que viene siendo la tensión arterial, ahorita llegamos al tema de tensión arterial. Ahorita estamos viendo nada más la pulsación. Sí la contesto, pero tenemos más adelante el tema. La toma del pulso, único material que necesito sería mi reloj. ¿Sale? ¿Para qué? Para ver cuánto es las pulsaciones que se generan por minuto. Nada más. ¿Dónde puedo tomar Gracias. el pulso? Tenemos una manita levantada, perdón que le interrumpa. Adelante, manita. Adelante, Ángel.
Quiero que descanso también. Buenos días, Lick. Mi pregunta es, ¿sí me escucha? Sí, se lo escucho. Sí, Mi pregunta es si todavía sigue vigente la fórmula para sacar la frecuencia cardíaca máxima, que era 220 o 225 menos la edad. Sí sigue vigente. Sí, de hecho siguen vigentes todas esas fórmulas, porque ahí de hecho tenemos tres, pero en realidad ya lo que nos marca la AJA es un parámetro o un estándar general. Por eso te dicen, a nivel sistémico general en adultos, te lo van a dejar siempre de 60 a 100, más o menos. Algunas literaturas como es el Eva Reyes te lo maneja ya con una disminución de 60 a 80 más o menos, pero si ya hablamos de que queremos hacer una clínica específica del paciente, sí se pueden manejar las fórmulas, pero en primeros auxilios quédense nada más con la función general. Pacientes con arriba de 100 lo manejamos como taquicardia, menos de 60 bradicardia y ya cualquier cosa que el médico clínicamente haga su valoración correspondiente, para que no nos metamos problemas ya en la materia de primeros auxilios. Pero sí, tu pregunta es correcta, siguen vigentes todas esas fórmulas. De acuerdo, Lick. Gracias. No, al contrario. En gracias. cuanto a la... Tenemos otra pregunta. Sí, ¿Cuál sin es la problema. cantidad de latidos por minuto? De latidos, tanto frecuencia cardíaca como de pulso, manejan los mismos rangos de control, de 60 a 100. ¿Sale? Son cosas distintas, pero sus rangos de control son lo mismo. Tanto en la frecuencia cardíaca como en el pulso son lo mismo, pues les comentaba. La única diferencia es que en el caso de estas, vamos a llamarla pulsaciones por minuto, si estamos checando el pulso, o latidos por minuto, si estamos checando la frecuencia cardíaca. Si yo estoy checando el pulso y me sale 88, tengo 88 pulsaciones por minuto. Si yo lo checo con un estetoscopio y checo el corazón, tengo 88 latidos por minuto. Es la única diferencia, pues el rango de control es el mismo, de 60 a 100. Muchas gracias, ya no tenemos dudas. Ok. Y tenemos diferentes áreas donde podemos tomar precisamente el pulso. Como comentamos, hay desde el pulso carotidio a nivel del cuello, tenemos el pulso humeral, ¿sale? Que se toma aquí en la parte del brazo, tenemos el pulso radial, el pulso cubital, que aquí se dan cuenta se divide la arteria en dos, ¿sale? E inclusive entre esta y esta puede haber variaciones, ¿sale? Ya en la parte posterior, en la cara interna del brazo, tenemos el pulso axilar, ¿sale? Tenemos el pulso, por ejemplo, en esa parte que es por la cara interna de la pierna, que es el femoral. Este lo ocupamos mucho en bebés. En bebés se le checa más en general el pulso femoral. Y aunque se oiga feo, quien tenga mascotas, pues también en la piernita de la mascota podemos checar el pulso. El veterinario lo ocupa más para revisarlos. En la parte posterior de la rodilla tendríamos lo que es el pulso popliteo, ¿sale? Y en la cara lateral del pie, la que es la parte pedial, ¿sale? Y por la parte superior, la parte de la tibia. Estos puntos son importantes no solamente para medir la frecuencia, sino también para medir la presencia. Habíamos visto en cursos anteriores que, por ejemplo, si un paciente presentara una lesión aquí en la extremidad porque hay a descartar una fractura o una lesión y yo no percibo los pulsos distales de la pierna, a tal vez la fractura o la lesión está comprimiendo esa arteria, está evitando la irrigación y va a haber un daño a estos tejidos. Se convierte en una urgencia y se tiene que avisar inmediatamente al servicio médico para que ellos detecten y determinen que tienen que reacomodar para poder liberar este flujo. De igual manera, les comentaba que, por ejemplo, lo que no podemos hacer en el caso, por ejemplo, de luxaciones, si tengo yo aquí una luxación del hombro y lo acomodo, el hueso se acomoda sin problema, pero yo puedo llegar a presionar parte de esta arteria, disminuyendo el flujo sanguíneo y al rato se me va a dormir el brazo, al rato lo voy a sentir todo este acalambrado, luego se me va a poner morado, luego se me va a poner negro y luego se me va a caer, porque yo estoy alterando, dañando precisamente estos conductos. Por eso es que después de una lesión, ven que el personal de salud está constantemente revisando los pulsos distales a las zonas afectadas para valorar cómo está haciendo la irrigación. En la caso de toma del pulso, hay que ubicar el pulso con la yema de los dedos, ¿sale? Normalmente ocupamos estos dos dedos, por lo regular. Ya depende de o sí que de la persona. Por ejemplo, yo no puedo ocupar estos dos, yo ocupo estos dos, porque aquí a mí me mordió un perro y no siento nada en este dedo. Entonces yo tengo que moverme un poquito más para acá. Pero por regular ocupamos estos dos, ¿vale? Se hace la presión ligera sobre la cara interna en la que yo voy a tomar el pulso
¿sale? Una presión suave, tampoco va a ser tan fuerte. Y nunca debemos de usar tampoco el dedo pulgar para tomar el pulso. Muchos me dicen, es que tiene su propio pulso. En realidad, todas las yemas de las manos, todos los dedos tienen pulso. Lo único que va a variar en esta parte, es aquí podemos ver, es que por este punto corre la arteria radial, que precisamente va a ramificarse en el dedo pulgar, y es la arteria más grande que se ramifica en este punto. Por lo tanto, aunque estos también tienen circulación, porque por algo están como tejidos vivos, la arteria más grande corre por esta parte. Entonces, si yo hago presión con esto, puedo llegar a confundirlo con mi propio pulso. Es por eso que lo menciona. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Toma del pulso. Frecuencia es el número de latidos que vamos a captar por minuto. Ritmo, si es regular o es irregular. Eso es muy importante. Que yo siento un puff, puff, puff. Si de repente siento un puff, 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 es porque ya es un ritmo irregular. La amplitud, hay pulsos que se sienten muy fuertes y hay pulsos que se sienten muy débiles, ¿sale? Y simetría, ¿qué es la simetría? Que debemos de comparar entre mano derecha y mano izquierda, ¿sale? Entre pierna derecha y pierna izquierda tiene que haber una cierta simetría, no exacta, pero tampoco puedo tener una variación de 20 entre un brazo y otro. Si hay mucha variación, por lo regular puede haber problemas de colesterolemia en la sangre, porque estos, si podemos ver aquí en donde estoy yo, posiblemente podemos llegar a tener diferentes placas que reducen mucho flujo sanguíneo y lesiones que tal vez en un brazo derecho a un brazo izquierdo puede llegar a tener variaciones. Asimetría en la ausencia de los pulsos, aquí lo podemos ver de hecho, lo que le estaba yo mostrando. Puede haber una trombosis arterial, ¿sale? Puede haber una disección de aórtica, ¿sale? Hay veces que, por ejemplo, después de un traumatismo, de un choque fuerte, llega a dañarse la aorta, se empieza a ver un daño respiratorio, empieza a ver una coloración en el tórax, y yo checo pulsos, y el pulso del lado derecho lo percibo, pero el del lado izquierdo casi no se percibe o es imperceptible. Entonces ahí puede haber un daño en la aorta. Ujú. Puede haber una compresión vascular, que pasa muchas veces en lesiones por compresión, en accidentes, sobre todo en fábricas, o traumatismos vasculares periféricos, en las extremidades que hay algún tipo de golpe, ¿sale? No compresivo, pero es que sí ha habido algún tipo de golpe y daño en alguna extremidad. Pues se le decía, por ejemplo, las fracturas. Yo te voy a checar siempre que si alguien se pegó en la pierna, checo pulsos para ver que haya precisamente esa presencia de ese pulso. Entonces el pulso no nada más para ver cómo bota, sino hay que ver todo esto. Simetría, amplitud, ritmo, frecuencia, para detectar cualquier tipo de estos daños. Presencia o ausencia del pulso. En caso de paro cardíaco, se valorará el pulso carotidio específicamente, el del cuello. ¿Sale por qué? Porque es el que sale directamente, si lo vemos desde aquí arriba, del callado aórtico. De aquí sale el flujo sanguíneo y de estos se deriva hacia el cuello. Entonces es lo más cercano que tenemos. Si no percibimos el pulso carotidio, significa que pues no hay circulación. Presencia o ausencia del pulso. La ausencia del pulso periférico puede indicar colapso circulatorio, shock avanzado, o que a veces ya no es perceptible al tacto, y paro cardiorrespiratorio. Respuestas al tratamiento. Bueno, en este caso, el pulso permite monitorización de los efectos de medicamentos, como cuáles, por ejemplo, hay medicamentos que conocemos como beta bloqueadores, que lo que hacen es que disminuyen la frecuencia cardíaca. Todos saben de conocer un medicamento que cuando lo tomas, te baja la frecuencia cardíaca. Hay otros que son, por ejemplo, inotrópicos, que aumentan la fuerza de la frecuencia cardíaca, como la dopamina, la noradrenalina, o si alguno de ustedes ocupa, el salbutamol. El salbutamol es un medicamento adrenérgico que al momento que tú das el disparo, sí te hace una broncodilatación pulmonar. Un segundito. Hace una broncodilatación pulmonar, pero una consecuencia como un medicamento adrenérgico es precisamente en la siguiente bolsa. Es que hace una broncodilatación y genera una taquicardia, ¿sale? Para los que no ubican bien lo que es el salbutamol, lo que es el salbutamol son sprays, precisamente aquí lo tenemos en la imagen, no sé si alcanzan a ver, ¿vale? Que se utilizan en caso de emergencias, por ejemplo, como es el asma, se prepara,
se da un disparo, aquí lo pongo en la cámara, vean cómo sale, se da un disparo y esto entra directamente al organismo, pero su consecuencia puede causar taquicardias. O vasopresores, sale que lo que hacen es que pueden llegar a contraer precisamente los vasos sanguíneos. Hay muchos medicamentos que pueden llegar a provocar esto, ¿eh? Teníamos una ¿Dudas? manita levantada, perdón. A ver, manita. Adelante, Ariadna Ochoa. Al parecer se arrepintió. Adelante. A lo mejor ya la contestamos sin querer. Bueno, siguiente tema, frecuencia respiratoria. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Bueno, pues la frecuencia respiratoria es el número de ciclos respiratorios completos que tiene una persona. O sea, el momento cuánto inhalo y cuánto exhalo. Una inspiración seguida de una expiración que realiza un individuo en el transcurso de un minuto. Es un signo vital que refleja la actividad del centro respiratorio del organismo. Por eso es tan importante. Metabólico, neurológico y cardiopulmonar. Es todo un conjunto lo que estamos trabajando. Pulmón, corazón y neurológico. De hecho, muchos daños neurológicos que llegamos a encontrar en trauma los identificamos por diferentes tipos de respiraciones. Por ejemplo, de forma muy básica, porque tenemos muchas respiraciones como la de Cheyne-Stokes, la de Biot, pero esa no nos vamos a meter ahorita. Es anatomía del pulmón. El pulmón, para entender cómo está conformado anatómicamente, ya toda la estructura respiratoria empieza desde la nariz, ¿vale? Que es nariz, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, que serían los más pequeños, y alveolos, ¿sale? Los bronquiolos serían estos pequeñitos, estos serían mis bronquios, que tengo bronquio derecho y bronquio izquierdo, uno a cada pulmón, la tráquea, que es la que se une con los bronquios, hasta la vía aérea superior. Por todo este conducto que va básicamente desde la nariz hasta los sacos alveolares en el interior del pulmón, es todo lo que va a hacer este intercambio gaseoso. Nuestros sacos alveolares, uno como individuo, va a inhalar aire, no oxígeno, aire, que va a ingresar por nuestra tráquea, va a ir hasta los bronquiolos, de aquí se va a repartir hasta los sacos alveolares. Aquí el saco alveolar también tiene un sistema de circulación, no se le alcanzan a ver, que es una red capilar alveolar. Esta red capilar alveolar cuenta con parte de arteriolas y de vénulas hasta formarse la red capilar. Estos capilares lo que van a hacer son los capilares que vienen directamente del corazón, que son los que mandan la sangre, ¿sale? Desoxigenada al pulmón. El pulmón en este punto es donde va a ser el intercambio de presiones. El aire que está captando de por fuera llega al alveolo. El alveolo empieza a separarlo, lo filtra y lo convierte en oxígeno puro. Ese oxígeno puro lo va a devolver por el torrente sanguíneo hacia el corazón para que lo envíe oxigenado. Y el dióxido de carbono que trajo la circulación hacia el pulmón se capta en el alveolo y el alveolo lo saca a través de la exhalación. Por eso es que exhalamos dióxido de carbono, porque es todo el dióxido de carbono que mandó el corazón en la parte circulatoria que vino del lado derecho y el pulmón manda ya la sangre oxigenada del lado izquierdo. ¿Sí va quedando claro? Ok. Entonces repetimos, entra aire y lo filtra por volverlo oxígeno puro. ¿Quién se va a encargar de apoyar para que este pulmón se pueda mover? Porque el pulmón no se va a mover solito. Necesita un intercambio de presiones, porque para eso la cavidad torácica cuenta con una presión negativa, que al momento del ingreso de la presión positiva por la cara interna, por la parte pulmonar, hace que haya una expansión. Y para la parte de la contracción requiere también de músculos accesorios, tanto para ventilación como para exhalación. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son los músculos. Por ejemplo, en la parte de la inspiración, cuando tomamos aire, hay una tracción precisamente de esta parte muscular, que es el esternocleidomastoideo, que es una tracción en la parte superior para generar una fuerza inspiratoria. Contamos con los músculos laterales que están ubicados en la parte del, así que pueden llamarlo vulgarmente del costillar, o de lo que nos conocemos como la caja torácica, ¿sale? Que son los serratos anteriores y los intercostales, que están en este punto.
Por la cara interna, porque tenemos un por la parte de afuera, por la cara interna de la estructura, contamos a los músculos que nos apoyan en la inspiración, o sea, al momento de, perdón, de la expiración, al momento de sacar, que hacen el movimiento exterior, que son los intercostales internos, los transversos torácicos y los oblicuos mayores, que van a hacer esta tracción para que haya una, ¿qué? Expiración. Y para que quede más claro, cuando hablamos de inspiración o inhalación o exhalación, la exhalación es cuando yo saco este contenido de gases y la inhalación es cuando los ingreso. Al movimiento de inhalación y exhalación se le conoce como ventilación. Entonces, cuando digamos un paciente está ventilando, es porque tiene un movimiento de inhalación y un movimiento de exhalación. Por eso, cuando una persona está hospitalizada y está intubada, le conectan un ventilador mecánico, creo que es una ventilación mecánica, fuerza tanto inhalar como exhalar. ¿Cómo se va a controlar esta ventilación? La ventilación se controla a través de lo que es una estructura del cerebro, que es el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo nos da la importancia previamente en esta parte respiratoria. El bulbo raquídeo se localiza, perdón, lo que es en los centros respiratorios bulbares, que regula de manera automática e involuntaria el ritmo respiratorio. ¿Sale? Esta parte vulvar es muy importante, por ejemplo, por aquí corre parte de los pares craneales que vienen desde el cerebro, y muchos de ellos recorren parte de la mandíbula. Por eso es que los compañeros que son médicos odontólogos, que es una profesión muy importante para el servicio de salud, corren un alto riesgo, ya que ellos al momento de hacer anestesia en los dientes, dicen, pues me están colocando nada más anestesia dental para sacarme la muela. No. Eso implica un alto conocimiento anatómico, ya que si lo hacen mal pueden llegar a presionar, ¿sale? Parte de estos pares craneales, meter precisamente el medicamento de anestesia y crear una depresión vulvar, lo cual va a meter al paciente en un paro respiratorio y posteriormente convertirse en un paro cardiorrespiratorio por una mala aplicación de la técnica, precisamente, ¿de qué? De la anestesia en el caso de las áreas dentales. Entonces, por eso es bien importante entender que todo esto está interconectado. Centro inspiratorio dorsal, sale que es la parte posterior, centro inspiratorio ventral, y tenemos algo bien importante que son los quimiorreceptores. ¿Qué hacen estos quimiorreceptores? Miden el pH, miden la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono. Entonces estos quimiorreceptores lo que logran hacer es que el cerebro dice, a ver, ¿sabes qué? Tengo tanto porcentaje de oxígeno, tengo tanto porcentaje de dióxido de carbono, mi pH corporal se está modificando y lo que él hace es equilibrar precisamente el organismo, pues que de repente cuando tenemos alteraciones, el paciente empieza a respirar más rápido o más lento, porque el cerebro le está diciendo qué tiene que ir haciendo para regular su respiración y crear un equilibrio de pH, que es el potencial de hidrógeno, entre el CO2 y el oxígeno. ¿Vamos bien hasta aquí? Son unas dudas por medio del chat. La primera es, ¿qué consecuencias hay cuando una persona solo respira con una fosa nasal? Bueno, en este caso no hablamos de algo alveolar, por ejemplo, respondiendo a esa pregunta, no afectaría directamente a esta estructura, sino que sencillamente aquí va a funcionar normal, solamente que la capacidad de entrada de aire ambiental se va a ver disminuida, lo cual pues va a disminuir un poquito la captación del oxígeno. Fuera de eso no hay realmente gran complicación, más que nada es eso, que no va a tener la entrada general del aire ambiental, va a haber un poquito la dificultad. Fuera de esa parte estructural, no tendrá por qué haber realmente ningún problema. Solamente le va a costar más trabajo hacer la ventilación. A todos nos ha llegado a pasar, no sé si alguien ha dado alguna vez gripa, que definitivamente se tapa una de las fosas nasales y bueno, nada más nos queda una para respirar y nos causa algún tipo de molestia o incomodidad mecánica. Pero fisiológicamente, mientras sigue entrando una buena cantidad, no hay mayor problema. Esto dado la consecuencia de que a nivel ambiental, nosotros contamos aquí en el aire, hay un 21% de oxígeno, aproximadamente. De ese 21% de oxígeno, mi cuerpo al momento que ingresa solamente requiere un 5%. Entonces, con una fosa nasal es suficiente para poder mantener este 5%, pero la incomodidad física de que el cuerpo va a decir, ¿sabes qué? Necesito jalar más porque hay un pequeño desequilibrio, lo voy a estar forzando, pero el cuerpo no va a poder. Fuera de esa molestia no tendría por qué haber mayor problemática. Tenemos otro órgano accesorio, que sería ¿cuál? La boca.
La boca podría permitirnos ingresar ese porcentaje extra que no estamos ingresando, pero va a haber consecuencias como resequedad, molestia, un poco de sangrado, pero es meramente algo estructural. A nivel pulmonar no debe de ocasionar mayor problema. Por ahí Gracias. tenemos una manita Siguiente. levantada. Sí, adelante, Rebeca. ¿Rebeca? Creo que se arrepintió. O Sí, ya la bueno, contestamos. Bueno, contestamos. sí. En el área Siguiente de pregunta. urgencias. A ver, ajá. Perdón. ¿Cómo se pueden ejercitar esos músculos para respirar mejor? Ah, ok. Tenemos también en estos momentos, hay ejercicios, pueden ser, si no contamos con el insumo suficiente, pueden ser con globos. Pueden ser ejercicios a través de un globo, de estar haciendo el movimiento de inflarlos y de sacar el aire. Estarlos inflando y la presión positiva que da, irla controlando al momento de desinflarlos. O se pueden comprar un espirómetro, que es un equipo especial, de hecho lo venden en todas las farmacias, tan similares ya los venden, para hacer ejercicios precisamente de presión, en el cual tienen que soplar y levantar una serie de pelotitas. Son ejercicios que inclusive en la época de COVID se mandaron mucho para reforzar la función ventilatoria y reforzar esos músculos de la respiración, tanto los principales como los accesorios. Esto puede ser con un globo o con un espirómetro, cualquiera de los dos. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería el primer auxilio a una persona que tiene agua en el pulmón y tiene un ataque de tos y respiración? Agua en el pulmón, no podemos hacer nada, sería meramente posición sedente para evitar que ese pulmón se siga colapsando y mantenerlo con los signos vitales lo más estables posibles, que no haga ejercicio, que no haga presiones más, si podemos trasladar a nosotros cargándolo en la silla, mucho mejor. Y si hay forma de colocarle oxígeno suplementario que tengan en el trabajo algún tanquecito, se puede hacer. Fuera de eso, es meramente una técnica hospitalaria a la cual se hace una presión o ¿cómo se llama? Una punción laurática para poder extraer ese líquido. Eso se conoce como, este, bueno, dependiendo lo que sea la compresión, puede ser aire o líquido, puede ser un neumotórax, que sería solamente presión de aire, o un moneumotórax, que ya sería con sangre, un neumotórax. Dependiendo de la cantidad, puede ser sangre o puede ser líquidos. Pero lo ideal si es en casa, que algo sabemos que tiene algún tipo de patología o alteración, es oxígeno, sedente, que no haga esfuerzos y trasladarlo. No hay de otra. En primeros auxilios no podemos hacer más que eso. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo saber qué síntomas puedes sentir cuando se te baja la presión? Ah, eso lo vamos a ver ya en la parte de presión arterial, Ok. que Y sí le, por va- que sí le último, vamos a ver el día de hoy. Ujú. gracias. ¿Es malo respirar por la boca? No es lo más adecuado, lo que pasa es que la nariz tiene una función principal, que es la de hidratar. El aire que entra tiene que estar hidratado, tiene que estar húmedo, y aparte las vellosidades de la nariz filtran este aire. Si yo respiro por la boca, lo que va a pasar es que van a entrar partículas más grandes, pueden llegar a entrar algunos elementos que pueden causar problemáticas en la salud, como alguna espora, algo alergénico en ese momento, y aparte, como no hay quien lo filtre ni quien lo humedezca, reseca las vías respiratorias, lo cual puede causar molestias al paso del aire, al paso de los alimentos, incluso puede causar pequeños sangrados. Entonces no es lo más adecuado, pues somos niños para respirar por la nariz. Lo que va a causar principalmente va a ser resequedad y no filtración. Perfecto. Gracias, ya no tenemos dudas. Perfecto. Ok, siguiente, vamos a ver lo que es la parte de lo que son los tipos de respiración, que sea la taquipnea, bradipnea, disnea, apnea y respiración paradójica. Son las más importantes en primeros auxilios. ¿Cuáles son? Uno, eupnea. La apnea es la respiración normal. O sea, cuando hablamos de que hay que respirado de forma normal, se conoce como eupnea. Así como la normocardia, que es lo normal de la frecuencia cardíaca, en la respiración se conoce como una respiración en eupnea, o sea, normal. No hay dificultad, es tranquila, no hay esfuerzo, ¿sale? Y va en un rango de control de 12 a 20 respiraciones por minuto. Eso lo captamos a través de la observación. Yo veo cómo es la elevación del tórax, cómo se eleva y cómo disminuye. Eso se cuenta como uno. Porque luego tengo alumnos que me dicen, oiga, profe, es que tiene 40 de respiración. Y lo veo y me están contando uno y dos. Y no es movimiento completo de ventilación, incluye inhalación y exhalación. Eso se cuenta como uno.
La taquipnea. La taquipnea es cuando hay una aceleración de esta frecuencia respiratoria. Características principales es continua. O sea, no hay diferencias, no hay una alteración entre una respiración y otra, pero es más acelerada. O sea, estamos hablando que si la normal es de 12 a 20 y arriba de 20 lo consideramos como una taquipnea. Se puede presentar obviamente por algún tipo de problemática externa, como es la fiebre. A mí una persona con fiebre está respirando de forma acelerada. Por ansiedad es muy común. Por hipoxia, si el paciente empieza a bajar su saturación de oxígeno, que también la vamos a ver más adelante, empieza a generar una, ¿qué? Una acidosis. El cuerpo va a intentar compensarlo a través de este sistema que ya habíamos platicado para volver a regular ese pH. Entonces empieza a generar una mayor respiración. Si hay dolor, obviamente al dolor vas a respirar más rápido. Si hay miedo, por ejemplo, o en la sepsis, llega a presentarse una aceleración. Bradipnea. La bradipnea es la disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de los parámetros normales. En este caso ya por debajo de 12, ya se considera una bradipnea. Se asocia, por ejemplo, con depresión del sistema nervioso central. Se puede asociar, por ejemplo, algunos tipos de traumatismo craneoencefálicos que llegan a dañar parte del cerebro, hacen que la persona disminuya su frecuencia respiratoria y no sea capaz de volverla a levantar. El hipotiroidismo a veces llega a generar un poquito de bradipnea, no muy severa, pero sí. Y obviamente la hipertensión intracraneal, cuando hay un golpe y ahí el cerebro se empieza a compactar, empieza a disminuir también la frecuencia respiratoria. La disnea. ¿Qué es la disnea? La disnea es precisamente la sensación de sofocación. Ujú. Es subjetiva porque no la podemos ver nosotros, él nada más la refiere, y es una dificultad que a la persona le cuesta trabajo hacer el movimiento mecánico. O sea, le cuesta trabajo jalar y sacar. Esa dificultad completa se conoce como disnea. Ujú. ¿Qué tipo de disnea hay? Hay pacientes, por ejemplo, con disnea por sobrepeso, que están en reposo y están... Son profundas y le cuesta trabajo respirar. Son disneas por sobreesfuerzo, por sobrepeso. Ujú. Hay algunas que son paroxísticas o conocidas como nocturnas, que en la noche les cuesta trabajo precisamente respirar, tienen que tranquilizarse, sentarse, respirar, activar su sistema REM nuevamente, salir de ese sueño REM y activar nuevamente sus sistemas, esa conexión neuronal, para que puedan volver a respirar normalmente. A veces ese tipo de disneas o dificultad se genera por un entrelace en el sueño. Cuando tenemos un sueño, hay un sueño que se llama el sueño REM y el sueño no REM. El sueño no REM es un sueño superficial que se genera en el momento de que inicias tu periodo de descanso. Ya cuando llegas a un sueño profundo, que es precisamente donde sueñas, donde ya tienes imágenes que están recorriendo tu cerebro, entras en un sueño REM y otro es un sueño no REM. Durante hay periodos donde a veces el sueño REM y el sueño no REM se encuentran y el paciente despierta, pero no totalmente, tiene una parte superior todavía en un sueño profundo. Y son esas veces que tenemos como que despertamos y estoy en mi cama, pero estoy viendo cosas que no tendría que ver, que están dentro de lo que yo mismo estoy soñando. O hay gente que despierta, pero su cerebro no acaba de despertar por completo y no se puede mover y tiene una disnea compleja. No puede respirar. Pero eso es exactamente por ese choque que hay entre el sueño REM y el sueño REM al despertar de forma abrupta, también conocido como que se me subió el muerto. Es por eso precisamente que se da ese proceso de disnea, dificultad respiratoria opresiva y sentimos que no nos podemos mover. Hasta que empezamos a hacer sinapsis. ¿Han oído eso de que méntale la madre al muerto? Es porque empiezas a hacer sinapsis y vuelve a despertar tu cerebro. Hay gente que empieza a contar o hacer fórmulas matemáticas, vuelve a hacer sinapsis y sale de este periodo. Pero la mayoría, pues, empieza a decir de groserías, ¿no? Siguiente, apnea. ¿Qué es la apnea? La apnea es la ausencia, ahora sí, total de la respiración. Puede una persona tener respiración normal y periodos de apnea. Por ejemplo, la apnea del sueño, en la cual dejan de respirar por periodos cortos y nuevamente vuelven a reaccionar. No es lo mismo la apnea que la disnea. La disnea es la dificultad y la apnea es que dejan de respirar. Si la apnea se mantiene prolongada, obviamente ya estamos hablando de un paro respiratorio y de una urgencia real. ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Y la respiración paradójica, que esta es muy común, pero en trauma.
cuando alguien llega a caerse o a golpearse fuertemente en el tórax por una caída, por un choque o algo, llega a haber una lesión en la parte de la espardilla costal, en la cual al momento que la persona está respirando, hay un movimiento anormal en el tórax, y eso se conoce como respiración paradójica, y es causado normalmente por traumatismo, donde se ve una inclinación mayor de una de las cavidades torácicas, cuando tendrían que ser, en este caso, idénticas. Y aquí hay algo que es paradójico. ¿Dudas hasta aquí? Sí, tenemos varias dudas por medio del chat. La A ver si primera quieren, es de sacamos de una 12 a vez. 20 respiraciones por minuto para persona adulta, ¿cierto? Ujú, así es. Ok. La Después, si siguiente. quieren, les paso una tablita para niños. Pero eso ya se los comentaré después, si no nos va a dar tiempo. Ujú, Muchas adelante. gracias. Siguiente. ¿Qué consecuencias puede tener la apnea prolongada? La apnea prolongada es un paro respiratorio. Consecuencias, pues hasta la muerte. O si lo sacamos, logramos sacar antes, algún tipo de daño neurológico por la falta de la respiración. Entonces, sí es muy importante que pacientes que no dejan respirar, hay que hacer actividades. Por ejemplo, si alcanzamos a ver aquí esta imagen que me va a servir para ese ejemplo, ¿qué tiene puesto nuestro paciente? Una almohada, ¿vale? En realidad, pacientes que sufren de apnea, estas almohadas los pueden matar. Hay unas almohadas especiales que tienen como una forma como de ondita, no sé si las hayan visto, que es como si fueran dos onditas pequeñas que se colocan en la espalda y esa onda queda a nivel de las cervicales, que lo que provoca, no se cansen a ver a verme a mí en la cámara, por lo que es esa almohada, en vez de generar que la cabeza se cierre, como lo vemos en imagen, esa onda se coloca en las cervicales para que haga una apertura y disminuya el riesgo de apnea por compresión. Entonces, sí, una apnea prolongada puede causar hasta la muerte. Gracias. La última pregunta. De nada. ¿Apnea es cuando roncan? No, apnea es que no respiran. Cuando roncan es porque al momento de la posición de dormir, precisamente la lengua se tiende a repasar un poco en la parte de atrás, sí deja pasar el aire, pero la deja pasar con dificultad, lo cual hace ese sonido de ronquido. Si quieres evitar que la persona ronque y no tienes una almohada especial ante ronquidos, puedes a tomar una toalla, la haces rollito, la colocas en las cervicales para que duerma con la cabeza elevada y santo remedio, le quita los ronquidos a esa persona. Porque estamos ya haciendo una extensión y abriendo bien la vía respiratoria y deja de roncar y respira mejor. Obviamente el paciente con sobrepeso que está roncando constantemente está en riesgo de apnea por compresión, pero no es lo mismo. Apnea es que no respira. Y si hay ronquido es porque hay entrada y salida de aire. Con dificultad, pero sí la hay. No sé si hasta aquí Gracias, ya tengan no alguna duda. tenemos. Ya no hay dudas en el chat. Ay, me gusta que participen, qué bueno. Les agradezco mucho. Siguiente, tensión arterial. ¿Qué es la tensión arterial? La tensión arterial es precisamente la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las arterias al momento que está pasando o que está fluyendo. Es el sistema de fuerza que ejercita la sangre contra esas paredes. Durante el movimiento del movimiento cardíaco. Y al momento que se genera esta fuerza de eyección, se van a dar dos movimientos, que es la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a empezar con ciertos términos adecuados, ¿vale? Primeramente, ¿alguien me puede participar diciéndome cómo se le llama esa enfermedad que tienen las personas cuando tienen la presión arterial elevada? ¿De qué enfermedad sufren? Cuando a una Hipertensas. persona se le sufre. Hipertensión. Muy bien. Tensión. Así es un paciente hipertenso que tiene la enfermedad de la hipertensión. Aunque ¿Vale? también existen la hipertensión asintomática, de la cual no hemos Por mencionado supuesto. nada. No, y de hecho es bien peligrosa. De hecho es la más peligrosa todavía. ¿Sale? Y claro que sí, con mucho gusto la vamos a mencionar. Quien lo dijo tiene una estrellita, ¿eh? Ahí le va. Perdón, sale entrecortado, no escucho. Uy, creo que es el internet. Bueno, continuamos. Entonces, la tensión arterial. Ajá. A ver, es que sí. Alguien me está hablando, pero no me llega
el sonido. No, se escucha entrecortado. A lo mejor es internet. Bueno, espero contestar las dudas porque voy a emplear este tema. Dentro de esto, os comentaba que la enfermedad se llama hipertensión arterial. Y la hipertensión es exactamente eso, la tensión elevada. Tenemos un modismo muy común en México que llamamos la presión. ¿Me checa la presión? Cuando el término correcto es tensión arterial, por eso es un hipertenso, se le sube la tensión. Y de hecho en la enfermería lo manejamos como T diagonal A, el porcentaje mmHg en milímetros de mercurio. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Perfecto. Entonces, la hipertensión arterial, ya vamos a checar, ya como personal de salud, ya no vamos a llamarle presión, vamos a llamarle tensión, ¿sale? La hipertensión arterial, ¿sale? Se maneja a través precisamente de un proceso complejo, porque a veces creemos que la hipertensión arterial es culpa del corazón, y no, el corazón es un elemento secundario que está siendo afectado por la hipertensión, pero no es propiamente el órgano primario de la hipertensión, ¿sale? Aunque no me lo crean y me pongan cara medio rara, la hipertensión arterial sistémica está basada básicamente en 3 órganos principales, que son glándulas suprarrenales, hígado y pulmones. Estos 3 son los que realmente generan la hipertensión arterial y son los órganos culpables reales de la hipertensión arterial. Por eso se dice que en realidad quien tendría que ver la hipertensión arterial en los pacientes, más que un cardiólogo, tendría que ser un endocrinólogo. Pero bueno, así ya nos hemos acostumbrado y ellos han tenido que preparar también en esta área, ¿sale? Porque el corazón se ve afectado, pero ¿quién lo provoca? Riñón, glándulas suprarrenales, hígado y pulmones. ¿Y cómo dicen, y cómo es que es posible esto? Bueno, muy sencillo. Primeramente, el hígado va a generar una sustancia que se llama angiotensinógeno y las glándulas suprarrenales van a generar una sustancia que se llama renina. Cuando estas dos se mezclan, se forma lo que se llama angiotensina 1. Esta angiotensina 1 por sí sola no representa mayor riesgo. Sin embargo, al momento de entrar a la circulación y llegar al espacio pulmonar, los pulmones secretan algo que se llama ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, y la convierten de angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es la que se vuelve peligrosa. ¿Qué es lo que va a hacer la angiotensina 2? Punto número 1, va a generar a través de otros elementos lo que es la retención de sodio, perdón, la liberación de sodio, no es cierto, perdón, la retención de sodio y la liberación de potasio. Va a liberar mucho potasio, lo va a dejar perder, pero va a retener mucho sodio. ¿Y el sodio qué genera? Retención de líquidos, retención de volumen. Por eso al hipertenso le dicen que no debe de comer tanta sal. Si de por sí ya el cuerpo retiene el sodio y luego le echan más, pues ahí va a haber un problema de retención de líquidos. Al haber retención de líquidos, también provoca que los vasos sanguíneos o las arterias tengan un proceso de contracción, o sea, se hacen más pequeños el espacio. Entonces, imagínense, ya está provocando que haya mucho volumen de líquido y poco espacio. O sea, una Ciudad de México en lluvias. Tenemos un sistema hidráulico muy pequeño y una cantidad de lluvias exagerada. ¿Y qué hace? Pues no aguanta lo suficiente o no tiene la capacidad para poder soportar todo esto y genera una presión excesiva dentro de ¿qué? Del conducto, elevando la tensión en las paredes arteriales, porque ya las paredes no van a poder sostener toda esta fuerza que tiene la sangre, porque es demasiado líquido, y se va a dañar la estructura, generando que las arterias lleguen a su punto límite y la tensión superficial, que es lo que estamos midiendo nosotros, pues llegue a niveles peligrosos. Y dentro de esto, pues también va a favorecer que el músculo cardíaco, al intentar compensar esto, pues tenga un sobreesfuerzo en su mecánica del bombeo. Y por eso es importante entender que por eso nos mandan ciertos medicamentos. Hay medicamentos antihipertensivos que trabajan sobre precisamente la ECA, que son antihipertensivos bloqueadores de la ECA, que bloquean esta enzima. Hay antihipertensivos que trabajan en otras áreas de este sistema renina-angiotensina. Pero es importante por eso que nada de que, es que mi cuñada tiene hipertensión, se toma esta para que se regule también, no. Cada paciente es individual, cada paciente va a tomar medicamentos distintos en dosis distintas, ¿sale? Acompañados con otros elementos distintos. Hay hipertensos que les dan
furosemide junto con el antihipertensivo y aparte les dan su aspirina Protex de 100 miligramos. Hay unos que toman captopril nada más, o sea, va a depender, pero eso es de cada persona. No pueden compartir tratamientos de hipertensión arterial. ¿Sí va quedando clara esta parte? Bueno, continuamos. Sí, Entonces, tenemos una duda rápida en en el el chat, chat. claro que sí. Dice que qué tipo de baumanómetro nos recomienda. El más adecuado, el esfingomanómetro anaerobio, o sea, el de agujita. Este. Es el mejor que tenemos para tomar una toma adecuada de la tensión arterial. Ahora, si se sabes que a mí se me dificulta escucharlo o utilizarlo, se pueden comprar un digital, pero la misma norma oficial mexicana 030 SSA2 del 2017 para la prevención, detección, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica nos dice que si va a ser digital, tiene que ser de preferencia un baumanómetro digital, pero con brazalete. Los de muñeca o los de reloj que les comentaba al principio, no los recomienda la norma porque tienen mucha variación en su toma. Lo ideal, lo perfecto que sería uno de estos, un baumanómetro de brazalete manual, anaeroide, ¿sale? O en su defecto, uno digital, pero que sea de brazalete, no de muñeca. Muy Gracias. bien, Tenemos otra pregunta. ¿Por qué algunos adelante. de estos medicamentos, perdón, por qué algunos medicamentos para esta enfermedad producen tos? ¿Por qué algunos medicamentos de enfermedad producen tos? Híjolas, esa sí no te la sabría contestar. Honestamente, no recuerdo. Sí hay un medicamento que lo provocan, pero no recuerdo la farmacopea de este medicamento que lo provoca. Te lo investigo y lo compartimos la próxima clase. Gracias. Entonces, dentro de este punto, la hipertensión arterial sistémica o la AS es el padecimiento multifactorial porque puede ser provocado por múltiples efectos externos, no solamente por uno, ahí es multifactorial, por eso es que es bien difícil encontrar la causa de la hipertensión y qué medicamento es el más adecuado. A veces el paciente se desespera, es que ya llevo un mes con este medicamento y no me hace nada. Tienen que estar jugando con todos los medicamentos, viendo la clínica del paciente, tienen que contarle todo lo que hacen a su médico para que él vaya buscando la exactitud del medicamento para ustedes. Y aún así, no ese medicamento de aquí a 5 años, pues ya no va a funcionar. Entonces, tienen que también estar haciendo constantes valoraciones. Ujú. La presión arterial diastólica, ¿sale? Es la que se va a dar en el momento que toma la tensión arterial. Vamos a dar esta parte para que sea más clara. No sé si han visto que manejamos nosotros normalmente dos parámetros en la medición. Lo que es, te dicen, tiene una tensión arterial de 120/80. El 120 representa un movimiento, el 80 representa otro, que son el sistólico y el diastólico. ¿Qué es el movimiento sistólico? Cuando el corazón en ese momento se contrae y hace la eyección de la sangre, aquí vamos a ver la contracción, y el movimiento diastólico es cuando el corazón se relaja y se vuelve a llenar de sangre, aquí se está llenando y en eso los está expulsando. Y son los dos puntos que tenemos que palpar en la tensión arterial. Aquí está lo que me preguntaban, ¿qué baumanómetro recomiendo? El esfingomanómetro, al instrumento médico utilizado para medición no invasiva, que puede ser de preferencia el anaeroide, que sería este. ¿Vale? Aspectos generales. La medición se efectúa después de por lo menos 5 minutos de reposo. No pueden checarlo antes. Les comentaba yo cuando estoy en la enfermería, me llegan pacientes, oiga, ¿qué crees que pasó una enfermera y me checó la presión? Dice que soy hipertenso. ¿Y qué estaba haciendo? Ah, estaba cocinando, estaba trapeando, estaba limpiando. Y ya pasan conmigo, los dejo reposar 5 minutos y tienen tensiones arteriales óptimas o subóptimas. Entonces, realmente lo que pasa es que si lo checa al momento, obviamente va a salir elevada. El paciente se abstendrá de fumar, tomar o tomar café, cafeína, refrescos de cola, por lo menos 30 minutos antes de la medición. Si ustedes van al centro de salud temprano porque van a su consulta de control y afuera se echan su cafecito temprano en lo que abren y luego les toman la presión, les puede salir alta a una coquita. Puede salir, ¿qué? Elevada la tensión arterial por el manejo de la cafeína que se tiene. No debe de tener necesidades de orinar o de fecar. Hay personas que dicen, es que quiero ir al baño. Ay, ya siéntese rápido, se lo tomo y ya va al baño. No, si la persona tiene ansiedad de ir al baño, de orinar o de fecar, nuestro cuerpo va a estar activo y va a salir alta la tensión arterial. Entonces tampoco es viable, por eso luego están tanto disque hipertenso, cuando en realidad pues es que no siguieron todas estas reglamentaciones. La tomaron cuando querían al baño, se echaron su café en la mañana, un cigarro, no descansaron esos 5 minutos, obviamente va a salir alterada.
No debe tener dolor, fiebre o alteraciones emocionales. El dolor y la fiebre no lo podemos evitar. Si lo voy a tomar, debo ser consciente que puede salir alterada esta tensión arterial. Y la parte emocional, saben que cualquier cosa que nos altere, vienen ustedes angustiadas, acaban de hablar, que pasó en la familia, se va a salir alterada la tensión arterial. No se debe de hablar al paciente durante el registro. Hay pacientes que se enojan conmigo, pero bueno, esto tengo que decir, por favor, mientras usted sienta la presión del baumanómetro, no hable, guarde silencio, porque por más que le digas que no hablen, estás tomando la presión y están hable y hable y hable y hable, o lo escuchas a ellos o escuchas la tensión arterial y al estar hablando obviamente se va a alterar. En el caso de los digitales, el paciente tiene que estar completamente sentado, en posición adecuada, brazo extendido a la altura del corazón, recto, no puede moverse, no puede hablar, no puede girar la cabeza, no puede toser, nada. Si lo hacen de alguna manera, el manómetro digital, aunque sea de brazalete, puede marcar alguna alteración. Posición del paciente. Se debe tomar la tensión arterial registrada en posición sentado o sedente. No debe de tener cruzadas las piernas, ni estar jugando con ellas, ni pueden quedar volando. En la revisión clínica más detallada, en las primeras evaluaciones, el paciente con presión arterial sistémica debe ser medidas en ambos brazos. Hay veces que te mandan tomártela en ambos brazos de forma continua por 7 días para detectar una posible alteración en la presión arterial. ¿Quién tiene una duda? ¿Laura? Sí, ¿me escucha? Sí, escucho. ¿Por qué no deben de tener las piernas cruzadas? Porque cualquier alteración a todo momento que cruzas, haces una compresión y esa compresión puede causar una alteración al momento de la toma. Entonces, de hecho, la norma te dice totalmente sentado, perfectamente recto, brazo estirado a la altura del corazón, no puedes hablar, no puedes reírte, no puedes toser, no puedes girar la cabeza, perfectamente recto y quieta durante la toma. Cualquier cosita externa, la pierna doblada, que estás jugando con el pie, que quede emulando, te va a alterar la tensión arterial. Y no lo digo yo, lo dice la norma oficial mexicana 030. Gracias. Se puede utilizar esfigmomanómetros de mercurio, que sería lo ideal, ya no existen lamentablemente, pero la norma no se ha actualizado, ¿sale? O en este caso, por los manuales. Aquí donde dice que los digitales se recomienda, pero solamente cuando sean de brazalete. El ancho de brazalete debe cubrir alrededor del 40% de la longitud del brazo. Y en este caso, algo bien importante, no se les ocurra meter el estetoscopio dentro del brazalete. Es una práctica que inclusive en la enfermería me cuesta trabajo corregir a los estudiantes. Hay trabajadores que todavía lo llegan a hacer. Inclusive hay un baumanómetro en el mercado que te venden que trae el estetoscopio, no se cansa de ver en la cámara, lo trae atornillado aquí. Entonces, no. ¿Vale? ¿Cuál es la técnica correcta que se va a realizar? Es paciente sentado, paciente sedente, brazo estirado, relajado totalmente. Se coloca el brazalete, ¿sale? Y una vez colocado el brazalete, aclaro, esta es la técnica correcta. No voy a colocar la campana del estetoscopio aquí. Lo que voy a hacer es coloco el brazalete y palpo el pulso en este punto. Donde yo perciba el pulso, voy a empezar a insuflar mi bauma. Porque hay quien te dice, insúflalo hasta 200, hasta 300. No. Se va a insuflar hasta el momento en que yo deje de percibir el pulso. Cuando yo ya no percibo el pulso, ahora sí coloco la campana del estetoscopio y empiezo a bajar mi baumanómetro. Y debe de escuchar 5 sonidos. Por eso le decía, el mejor es este, porque con este sí escuchamos los sonidos. Y se llaman 5 sonidos de Korokov. La primera fase, ¿sale? Va a ser el primer sonido más fuerte. Se oye un puff, 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 puff. Hasta llegar a la quinta fase, que es básicamente un sonido inaudible. O sea, ahí dejamos de escuchar. Si yo empecé a escuchar en el 130 y lo dejé de escuchar en el 90, su tensión arterial es 130-90. ¿Sale? Nunca se guíen por el movimiento de la aguja. El movimiento de la aguja no me sirve, yo tengo que escuchar los sonidos, porque tal vez el sonido la aguja se empezó a mover en el 140, pero yo empecé a escuchar en el 130. Por lo tanto, no voy a tomar 140 como referencia, voy a tomar el 130 y lo dejé de escuchar en el 90, aunque se dejó de mover en el 100. Entonces, su tensión arterial es de 130-90, no de 140-100. Porque hay gente que lo toma sin el esteto, si se fija en la aguja. La aguja no es una forma de medición, por eso tenemos sonidos, por eso ocupamos un estetoscopio. ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Ok, esto ya lo vamos a ver más en el día de la práctica. Aquí viene la posición, sedente, brazo estirado,
más o menos a la altura del corazón, piernas perfectamente rectas, espalda recta, no conversar, no estar moviendo el brazo, no colocar el manguito del brazo, o sea, tiene que estar, y esta por ejemplo es con un digital, pero la posición y la técnica tiene que ser la misma. De todos modos, ya todos les mandé la presentación. Dentro de la norma se maneja esta tablita. Esa tablita yo me acuerdo que hace muchos años, según nos recordarán, te manejaban que la presión arterial se medía, por ejemplo, en 120/80 más 10 menos 10. Dices, ¿eso qué significa? Nada, en realidad, es solamente un parámetro para decir cuando está un poco arriba o un poco alta. Entonces, esta tabla nos la regala actualmente la norma oficial mexicana 030 para el manejo de la hipertensión y nos dice que un sonido sistólico de 120 y un diastólico de 80 se considera como una tensión arterial óptima, no normal, óptima, o sea, es perfecta. Casi nadie la tenemos. Yo no la tengo. Ya cuando rebasas el 120 y va de 120 a 129 en sistólica, de 80 a 84 en diastólica, por ejemplo, un 125, no sé, 83, que entra dentro de este parámetro, sería una tensión arterial subóptima. Mal conocida como normal, pero el término correcto es subóptimo. Por ejemplo, un 129/84 que entra dentro de estos rangos, se consideraría como subóptimo, lo que la mayoría ahora sí manejamos. La tensión arterial limítrofe es la que se maneja o fronteriza, es ya cuando rebasas hasta el 129 y llegas hasta 130, 139 en sistólico, 85, 89 en diastólico. Por ejemplo, no sé, me imagino un 134, 84, no, 86, que entra dentro de este rango, quedaría como fronterizo. O sea, ya estás a punto de llegar a una hipertensión, pero todavía no es una hipertensión. Ya llegando al 140, 159 en sistólica, 90, 99 en diastólica, ya es una hipertensión grado 1. Un ejemplo, un 159, 99 es una hipertensión grado 1. Una hipertensión grado 2, un 160, 179 en sistólica y un 100, 109 en diastólica. Un ejemplo, no sé, un 165, 105, ya sería una hipertensión grado 2. Y más de 180 en sistólica y más de 110 en diastólica es una hipertensión grado 3. Aclaro, esta tabla no es para determinar si una persona es hipertensa o no. Sencillamente nos va a decir por qué está cursando en ese momento. Tengo pacientes hipertensos que hacen ejercicio, toman su medicamento y se mantienen ¿en qué? En estos parámetros. Y se están cuidando. Hay personas que por alguna situación externa tuvieron una crisis hipertensiva, tuvieron no sé, un 280, 120 y ya se considera una hipertensión grado 3. Se les da tratamiento, tal vez hospitalizaron un día, le mandan tomas de control y no le vuelve a pasar. Fue solamente una crisis hipertensiva en ese momento. Entonces, una cosa es una hipertensión y otra cosa es un paciente hipertenso. Una cosa es la enfermedad y otra cosa es el estado. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, Tenemos unas características. dudas Adelante. para el chat. La primera es, he escuchado que los baumanómetros digitales son de uso personal. ¿Qué nos puede comentar en este sentido? Sí, totalmente. El baumanómetro digital es más que de uso personal, se maneja como de uso doméstico. O sea, es para casita. Lo pueden compartir, pero lo ideal es que solamente sea para la persona que lo está manejando. Por el tipo de desgaste que puede tener, pues lo manejamos como que es algo personal y se manejan más en casa como para un control esporádico. No es muy recomendable tenerlo como para tratamiento. Por ejemplo, yo tengo compañeras enfermeras que tienen sus baumas digitales y lo están tomando, no sé, 40 tomas al día, pues obviamente el equipo no está diseñado para eso. Pues me dije que es algo como personal, es algo más de casa, no para estarlo prestando porque el desgaste pues va a ser mayor y no están diseñados para eso. Ok. Y Gracias. Siguiente pregunta. Una persona de 80 años con presión de 140/90, ¿es normal habiendo sido diagnosticada hipertensa y tomando medicamento? no, ya estaría en una hipertensión grado 1 y no es normal. Lo normal es que estuviera por lo menos en esos parámetros. Que aquí donde entra yo en el problema que les digo la palabra normal. Tengo pacientes que me dicen, es que tengo 140, tengo 160, pero es normal porque soy hipertenso. No, lo normal es que tomes tu medicamento y aparte de ahí tu estilo de vida y demás para poderlo controlar. Si él toma sus medicamentos, hace ejercicio, de bajo impacto, una caminata ahí en la casita despacito, come adecuadamente y sigue con esos parámetros, el médico tiene que empezar a jugar con los medicamentos hasta que lleguen a estos niveles.
Por eso es que dice que la hipertensión es bien complicada de tratar. No, no es normal. Tenemos que intentar llegar por lo menos a estos niveles, poco a poco irlo regulando, pero esto es tardado, puede tardar meses hasta que lo regulemos a estos niveles. Ahora, algo que sí les quería comentar que para mí es muy importante. Los síntomas que se va a generar hipertensión es una tríada general, que es paciente, en este caso va a tener acúfenos. ¿Qué son los acúfenos? Va a empezar a escuchar como un zumbidito. Fosfenos, va a haber como lucecitas. Y a veces va a generar cefalea, dolor de cabeza o epistaxis. Cuando es muy grave, ya va a generar inclusive hasta sangrado nasal, porque es tanta la presión que los vasitos de la nariz no aguantan. Sin embargo, hay una patología que es bien delicada y que mencionaba la compañera al principio, que son los pacientes hipertensos asintomáticos, que son pacientes, y ya me han tocado, me llegó una señora apenas a la enfermería con 280, 120, que es lo que les comentaba, de presión arterial, una glucosa de 800, y llegó bien, llegó caminando, se sentía bien, no estaba mareada, no le dolía nada. Su cuerpo ya se acostumbró, como es un hipertenso que nunca supo que era hipertenso, su cuerpo se acostumbró a estos niveles de hipertensión. ¿Y qué pasó? Ya no genera síntomas. Sin embargo, no significa que al ser asintomática no haya daños. Por supuesto que va a haber daños. Se mandó al hospital y la tuvieron internada 5 días. Pero aquí el peligroso es que fue asintomática. Si no hubiera venido porque le llamó la atención tomarse la presión, ni cuenta nos damos si se pudo haber muerto en su casa por un evento vascular cerebral, por un derrame. Entonces, es bien importante que tenemos pacientes hipertensos, hay que estar checando la presión arterial de forma continua. Si tenemos familiares que no sabemos que son hipertensos o no, pero su estilo de vida no es muy adecuado, una revista de vez en cuando no es bueno, es malo, porque así podemos ya encontrar este tipo de eventos. Y a la compañera que me recordó ese tema, le agradezco mucho. ¿Vamos bien hasta Gracias. aquí? Sí, tenemos otra pregunta. Adelante. Dice, ¿nos puede compartir la tabla de presión arterial para niños y adolescentes? Sí, si gustan, la busco y se las comparto. En la siguiente ocasión, les hago llegar toda esta información. De hecho, ya estoy ahorita recopilando que les debo ya algunos temas, importantes. Les voy a mandar la tabla de niños y de, adultos. Muchas gracias. Eh, Dicen que si podían repetir lo del dolor de cabeza, ya que no lo escuchó porque se le fue la señal. Ah, sí, que el paciente con hipertensión arterial sistémica, cuando tiene crisis hipertensivas, los síntomas principales son que ven lucecitas, que escuchan zumbidos y dolor de cabeza. Son 3 características que me pueden decir, aguas, se le está subiendo la presión y hay que tomarla. Pero igual como les comentaba, puede haber pacientes que son totalmente asintomáticos. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo afecta la emoción a la toma de presión arterial y o clasificación? Muchísimo, porque el aspecto emocional genera alteraciones multiorgánicas en todo el sistema. Una persona, por ejemplo, que ha recibido una noticia fuerte, empieza a generar colapso de los vasos sanguíneos, incrementación de la circulación, de frecuencia cardíaca, a lo cual obviamente esto va a alterar todos los signos en general. Por eso es que comentaba, una de las características que a un paciente, para llevarle un control de la presión arterial, como control, tenemos que evitar que tenga alguna actividad emocional en ese momento. Si es por una urgencia, se le tiene que tomar, pero si es para control, no se la puede tomar porque obviamente le va a salir alterada, porque las emociones alteran nuestro sistema, activa el sistema adrenérgico y genera alteraciones elevadas. Gracias. Ya, sí, ya no tenemos preguntas. Ok. Temperatura corporal, eso es muy rápido, no me da temperatura corporal, estamos con un termómetro. Preferentemente estoy enamorado de los termómetros de mercurio, porque yo crecí con ellos, me imagino que muchos de ustedes también, y son muy exactos. Ahora ya no los permiten, ya casi no los venden y son ilegales. Pero realmente, pues ahora también sin contacto, pues también son buenos. Nada más hay que llevar un buen control y saber dónde tomarlo adecuadamente. La temperatura corporal es medida del equilibrio de la producción del calor térmico que tenemos en el organismo. Se puede ubicar de diferentes formas. Hay ubicación de forma rectal, que ya también hay termómetros digitales que pueden tomar la forma rectal. Esta es más enfocada a niños, ¿vale? Porque es importante la toma para que sea más precisa. En niños sería de forma rectal. Hay por ubicación también hay esofágica y vesical, y esta es en algunos casos ya hospitalarios, y la timpánica profunda, que es a través del oído. Las más precisas para tomarlas realmente son ¿cómo decirlo en esta parte que es la que me cuesta trabajo? Eh, la temperatura corporal se divide en dos partes, la interna y la externa. La externa puede ser más como la axilar,
La interna es más, por ejemplo, como la rectal, que es un poco más precisa, y hay usos clínicos en pacientes críticos y en quirófano donde es más adecuado tomarla de forma interna. E inclusive hay una temperatura corporal por ubicación que ya casi no se utiliza. Por ejemplo, por ubicación hay axilares, a nivel de la axila, están los orales, las timpánicas superficiales, las cutáneas. Hay otras de más difícil acceso, que son las internas, como son, por ejemplo, hay una que será rectal y hay otra que ya no se utiliza porque era un poquito agresiva, que era para los hombres. Se medía a través de la uretra, que sería una temperatura central, pero ya nadie la ocupa en la actualidad, ¿no? Por razones obvias. Aquí en esta tablita pues podemos ver lo que era parte de lo normal en cuanto a los cuadros febriles, ¿no? Realmente ya a partir de lo que es 37.6 a 37.8 es una febrícula, ya rebasando el 8 ya se considera una hipertermia o una fiebre como tal. Todavía 37.6 a 38 es febrícula, 38.1 en adelante ya sería fiebre. ¿Mm? Y ya hacia más adelante pues ya sería otros rangos de control. Por debajo de 35 sería hipotermia leve y ya de 35.0 sería hipotermia grave. Tomamos esta tabla de tienen ya en la presentación. Ok, para terminar esta parte. Y bueno, la saturación de oxígeno es básicamente la cantidad de oxígeno que tenemos circulando en sangre en ese momento y se mide en porcentaje. Lo normal debe de ser 98% en adultos, de 90 a 98% en general para cualquier persona en la aportación de oxígeno. Ya en cuanto llegamos a 89, 84 será una hipoxia leve y por debajo de ya 84 será una hipoxia grave. La importancia clínica, pues puede tener algunas enfermedades, por ejemplo, pacientes con EPOC, que ellos jamás van a subir su saturación, al contrario, cada vez van a ir bajando más, pero por ejemplo, hay pacientes que vienen de fuera, que vienen de los estados, y se empiezan aquí con dolores de cabeza, con molestias, de hecho que la saturación está baja. Y para quitar esas molestias no requerimos precisamente de medicamentos, se coloca únicamente oxígeno. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Bueno, ya nos faltaría la parte de las pupilas, que es muy rápido porque ya estoy sobre tiempo. Nada más el reflejo pupilar como signo de alerta. El reflejo pupilar se divide básicamente en 3 puntos, en 4 puntos, que es la isocórica. Las pupilas, una medición aproximadamente de 2 milímetros, que es una pupila normal. La miosis, menos de 2 milímetros, cuando la pupila está muy, muy pequeñita. La midriasis, cuando está muy dilatada. Y la anisocoria, cuando tenemos irregularidades. Cuando hablamos, por ejemplo, de la anisocoria, es cuando hay una lesión, un traumatismo craneoencefálico, un golpe en la cabeza. Cuando hablamos de una midriasis, es cuando hay falta de oxígeno, cuando hay intoxicaciones, por ejemplo, por alcohol, se llegan a presentar. Y también cuando hay fallecimientos o muertes, la pupila se relaja y pues se abre, ¿no? Eso es una indicación de muerte. Cuando hay intoxicaciones por insecticidas o por drogas, por ejemplo, llega a haber más la contracción. Por ejemplo, cuando es por drogas específicas, como la cocaína, son por contracciones. Cuando es por marihuana, tiende a estar más dilatada. Y cuando son normales, pues son de 2 milímetros y tienen que ser reflexivas. Tienen que tener una reacción a la luz. Bueno, ya aquí vienen más descritas de cada una de ellas, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Y nada más no, faltaría lo de sí. la glicemia capilar, pero bueno, eso ya dejamos para otra ocasión, que es lo que nos faltaría. Pues hasta aquí sería todo por el día de hoy conmigo para respetar menos horarios. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Estuvo muy, muy interesante Interesante. para todos. Sí, Sí, gracias. Aprendimos mucho y queremos retenerlo. Muchas gracias. Que Si hecho, nos mandan la presentación, soy Carmen Jordán del Centro Confec. Si nos mandan la presentación, porque hay que recordar todo esto que no, si quieren, que no si tenemos quieren, que no lo vemos tan seguido. Ah, acá si está, sí, quieren, cierto. pueden tomar la captura de pantalla para escanearlo después, o si lo quieren Sí, escanear sí, ahorita, sí. pues sin problema. Ahí está la Ok. presentación completa. licenciado, si me permite descargarla, bueno, ya yo descargué la presentación. Si me permite mandárselas a los correos con los cuales se inscribieron a la actividad, yo con mucho gusto se las envío. Ahí está, ya ven, chicos, entonces no hay problema. Estamos, ya lo tienen, y cualquier cosa, pues de sus órdenes. Déjenme Muchas dejo de gracias. compartir. También por Ahí el está chat ya. tenemos varios agradecimientos por la presentación que fue muy completa. Muchas gracias por la información, también muy útil para todos en nuestras instituciones y también para nuestra vida diaria. Me voy a permitir compartir
rápidamente la pantalla para hacer entrega de un reconocimiento a Luis Fernando Gallardo Luna por haber impartido la actividad de capacitación Introducción a los signos vitales. Este reconocimiento lo firma la directora de programas asistenciales, la maestra Gabriela Lobato Belmont. Se lo haremos llegar vía correo electrónico, licenciado. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Muchas gracias, les agradezco mucho a todos.